de las personas mayores para que no vayan a perder sus cosas que tanto trabajo les han costado. Vamos a conversar acerca de estas fechas que hay tanta gripe en el ambiente, y es que claro, con la lluvia, el frío, también vienen las flemas, la tos, el asma, y hay que utilizar nebulizadores y también remedios. Remedios de las abuelitas que han funcionado siempre y todavía hoy aquí se los traemos. Está con nosotros el doctor Jorge Samson y también Jamie Cantillo. Buenos días. Ella es especialista en medicina natural y en hacer remedios. Y en hacer remedios de la abuela. Muy bien. Doctor, primero que nada, porque en esa época se alborota tanto el asma, la tos, las flemas. Bueno, es una época en donde influyen muchos factores. Yo les digo que es como la tormenta perfecta, porque en sí, el frío, no le tengamos miedo al frío. Yo siempre le digo a las personas, sí abríguense, pero no le tengan miedo al frío, no se limiten para salir, porque muchas personas quedan encerradas en la casa y ahí más bien es un cultivo de hongos, de mohos ambientales. También el que haya humedad al estar encerrados hace que las partículas de moho y las partículas de los virus permanezcan más suspendidos en el ambiente. Entonces, si el frío fuera un factor determinante para enfermarnos, todo el hemisferio sur pasaría enfermo. Cierto. Hay que buscar la calle entonces, doctor. Digamos que no nos limitemos de estar encerrados, ¿verdad? Cuando hayan cambios ambientales sí es importante abrigarnos, pero el hecho de que haya lluvias nos hace guarecernos y entonces hay una aglomeración de personas en un espacio físico determinado, y entonces ahí es donde junto con la humedad hay virus que se transmiten, ¿verdad? Una persona tose, hay una persona estornuda o simplemente anda un virus dando ahí, entonces hablando en las gotitas de flush se mantienen suspendidas en el ambiente y ahí es donde nos enfermamos. Ahí es donde se pega. ¿Verdad? Doctor, ¿qué pasa si una persona tiene dificultad respiratoria, quizás tiene una fiebre ya prolongada? ¿Qué tiene que hacer en ese caso? Bueno, siempre es válido los remedios de la abuela, ¿verdad? Como lo que venimos a hablar acá. Pero si ya hay persistencia de síntomas por 3 días, sobre todo de fiebre, dificultad respiratoria, se escuchan flemas que no logramos sacar, eso es un factor de riesgo para buscar siempre ayuda. Además de que hay otros signos que tenemos que tomar en cuenta, como es en los niños. En esta época el hospital de niños se pone llenísimo, y es que se pongan un poquito pálidos o morados los labios de los niños, que vemos retracción en el costal o dificultad respiratoria, que el niño anda caminando o habla y tiene que hacer una pausa para respirar profundo. Entonces ahí ya es una señal de alarma en donde tenemos que buscar atención médica. ¿Qué señales tenemos que ver, por ejemplo, en las paredes? Porque también existe el moho que se va haciendo durante esta época. Claro. Y cómo esto nos puede llegar a afectar. Claro, vivimos en un país tropical y en donde además que están las plantas, hay mucha construcción de madera en donde permanece mucho tiempo el hongo y crece en las paredes. Entonces deberíamos de limpiarlas frecuentemente con alguna solución antiséptica, puede ser incluso vinagre, que nos puede ayudar a disminuir los hongos, que cuando entramos en una habitación hay mucha humedad y sobre todo los asmáticos, las personas riníticas, tienen muchos problemas respiratorios. Yo siempre les recomiendo que en las mañanas, si es posible, abran las ventanas, abran las cortinas, que dejen entrar. Que la casa respire. Que la casa respire, que los rayos solares entren, porque también los rayos UVA y UVB pueden lesionar o disminuir o ralentizar la proliferación de los hongos. Entonces, todas estas medidas nos van a ayudar a que en esta época en donde hay más lluvias, hay más humedades, pues no presentemos tantos síntomas respiratorios. Bueno, también Jamie nos trajo acá diferentes remedios. Veamos uno de ellos, que es el remedio de la abuela. ¿En qué casos aplica el remedio de la abuela y cómo se hace? El remedio de la abuela, para apoyar lo que dijo el doctor, ¿verdad? Esto es un complemento, ¿verdad? Siempre primero debemos hacer la consulta al médico, muy importante. El remedio de la abuela se llama así porque mi abuelita nos lo hacía a nosotros cuando éramos pequeños. Entonces, lleva cebolla morada, que tiene quercetina, que para mí es excelente para alergias de tipo respiratorio como rinitis, sinusitis y asma bronquial. Tiene cúrcuma como antiinflamatorio y una base de miel.
¿verdad? Entonces, lo vamos a mezclar todo. ¿Qué vamos a hacer con la cebolla? La cebolla la podemos partir en pedacitos, le agregamos miel y le agregamos una cucharadita de cúrcuma. Eso suena a algo que mi mamá me daría. Esto, como te digo, esto me lo daba a mí mi abuelita, ¿Y ¿verdad? cada cuánto se toma? Esto lo tomamos 2 veces al día. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Una parte muy importante que me faltó son las gotas de propóleo. Ajá. Las gotas de propóleo se le echan 5 gotitas de propóleo. El propóleo es un antibiótico natural que nos va a ayudar a fortalecer todo lo que son las vías respiratorias y es una resina que protege la colmena de las abejas. Entonces, imagínate la cantidad de vitaminas y minerales que tiene el propóleo. Está ¿verdad? saliendo en este momento la receta en la pantalla por si usted dice, ¿cómo era que se hacía el remedio de la abuela? Bueno, ahí tienen ustedes la receta, la cebolla morada, jugo de limón, miel de abeja, jengibre, también cúrcuma, pimienta para que se transporte y el propóleo. Ahora, pensando también acerca de la gente que anda con esa tos. Sí, correcto. persistente. Que anda con la tos persistente, ¿verdad? Eso me va a ayudar a fluidificar lo que son las flemas, a limpiar todo lo que son las vías respiratorias y como le dije anteriormente, la cúrcuma funciona muy bien como un antiinflamatorio. Entonces, ¿yo lo puedo tomar puro? Sí, lo puedo tomar puro. Pero, sin embargo, si ustedes ven, se ve como fuertecito, ¿verdad? Y el olor es bastante fuerte. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Me puedo hacer un té, el té que yo tenga en casa, ya sea manzanilla, sea tomillo. Ahorita vamos a ver una infusión y agregarle una cucharadita de este jarabe. Muy bien. Y veamos porque también tenemos otro que es el jarabe para la tos. Es el de piña. Es de piña. Ajá. Este es de piña. Perdón, doctor. La piña tiene una enzima, la bromelina, que me ayuda a desinflamar, ¿verdad? Me ayuda también cuando hay alergias de tipo respiratorio. Muy importante, si la persona es alérgica a la piña, ¿verdad? No debe consumir este jarabe. Le vamos a agregar polen, ¿verdad? Que el polen son estas pelotitas que vemos por acá. La piña picada. Vamos con jengibre también, que es antiinflamatorio y me ayuda a limpiar todo lo que son las vías respiratorias. La miel de abeja, que me protege la garganta cuando está inflamada, si tengo mucho tos, ¿verdad? Le vamos a agregar también el polen de abeja y la canela. Ajá. La canela es muy rica porque es aromática, ¿verdad? Entonces le da saborcito. Exacto. Bueno, suena rico, doctora, la verdad. Ese suena mejor. Sí, sí, porque este sabor, si vemos, ¿no? Es como, ¿verdad? Este es como un juguito, ¿verdad? Sí, sí. Y esta piña, que yo te digo, esta piña está espectacular, entonces puede ser como un juguito y me ayuda a limpiar las vías respiratorias. El polen, que es esto que vemos por acá, ¿verdad? Este polen tiene muchísimas vitaminas y minerales, entonces no solamente me ayuda cuando yo ya estoy resfriado, tengo tos, sino que también me ayuda a subir las defensas y a fortalecer el sistema inmunológico. Pensando en el polen que nos trajo Jamie, también en la miel de abeja que lo vemos en muchas preparaciones, ¿por qué es que nos ayuda tanto, doctor? Realmente en todo esto existe la ciencia, ¿verdad? Por ejemplo, en el primero que nos dijo Jamie, la cebolla morada tiene quercetina, que es un potente antiinflamatorio, pero también antihistamínico. Sobre todo las personas riníticas les ayuda muchísimo a disminuir la histamina en el cuerpo y por ende la reactividad a ciertos alérgenos como el moho, el polvo. Es correcto. Seguro debe estar la señora diciendo, ¿ves? Yo le dije que se comiera. El doctor dijo justamente, y Jamie. yo de niño fui muy asmático. ¿Sí? Y a mí me daban nada más de que también le agregaban eucalipto, hojas de eucalipto. ¿Verdad? El eucalipto ayuda a abrir las vías respiratorias y además también en todo esto, además de que todo lo que vemos tiene propiedades químicas que nos ayudan tanto a desinflamar el árbol bronquial como a administrar mejor las secreciones. También el hecho de la dopamina que recibimos al recibir un remedio con amor nos hace sentirnos mejor. Como que la intención también cuenta. La intención cuenta. Bueno, veamos también esta bebida. Voy a hacer un paréntesis con la cebolla morada, porque la cebolla morada también se puede poner como debajo de la almohada. Ajá. ¿Verdad? Eso va a oler fuerte. Eso va a oler fuerte, pero digamos, si tenemos las vías respiratorias, como dice uno, trancadas, despeja. Tapadas, exactamente, eso te va a despejar. De un solo. Exactamente. Veamos estas bebidas calientes también que Jamie nos va a mostrar. Esta receta que contiene la de cúrcuma con canela. Este viene cúrcuma, canela, una base de miel igual, ¿verdad? Esta, si la vemos por acá, es bastante espesa. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si yo me puedo comer la cucharada así, perfecto. Tiene cúrcuma, tiene polen, tiene canela. Si no tengo canela en astilla, pues le puedo agregar canela en polvo, ¿verdad? Pero si eso es como un jarabito. Es una miel, digamos. Pero si yo no la quiero tomar así, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a preparar un té. Yo tengo acá un té de tomillo y lo que voy a hacer es que lo voy a agregar
directamente al té. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a tomar este tecito 2 veces al día, en la mañana y en la noche, antes de acostarme, me va a ayudar como a calentar todo lo que son las vías respiratorias. Muy bien. Ok, esta es entonces la que lleva canela, que lleva propóleo, y esta otra que Y está lleva aquí. anís estrella también. Este es el que lleva. Granizado. Ajá, este es el que lleva anís estrella, canela, jengibre. Jengibre lo podemos utilizar así, lo rallamos, o bien si tenemos jengibre en polvo, le agregamos el jengibre en polvo, que sería este de acá, y una rodajita de naranja. Y le vamos a dejar la cáscara. A la naranja le vamos a dejar la cáscara. ¿Por qué? Por la vitamina C, ¿verdad? Y porque además es más aromática, entonces me le va a dar un sabor más rico. Voy a disfrutar más el sabor del tecito. Pensemos también que en los ungüentos que uno se echa para despejar acá el pecho, ¿cuál nos recomienda, Jane? Pecho, espalda y planta de los pies. Siempre en la noche, ¿verdad? Este lo hicimos con una base de aceite de coco, ¿verdad? Aceite de coco extra virgen. Me cambia la consistencia según me cambia el clima. Cuando el clima está calientito lo vamos a encontrar líquido, y cuando el clima está así como fresquito lo vamos a encontrar así sólido. A este le echamos una tabletita de alcanfor, aceite de eucalipto, aceite de menta y aceite de lavanda. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Nada más lo vamos a aplicar. Y se absorbe súper rápido, ¿sí? Doctor, ¿cuál es la ciencia detrás de todos estos Realmente ingredientes? aquí estamos hackeando el sistema. ¿Cómo es eso? Hackeando el sistema. Estos componentes, el alcanfor, estos compuestos aromáticos hacen de que nos cambie la percepción calor-frío. Entonces eso genera endorfinas y generan diferentes secreciones en nuestro sistema que hace... que salgan los mocos. Que salgan los mocos, que podamos expectorar. Sí, el doctor todo elegante. Sí, que limpie todo lo que son las vías respiratorias. Que limpie las vías respiratorias también, la parte del cuidado de mamá, de que nos sintamos cuidados, el cariñito, pero también, además, como son tan aromáticos, estos bencenos hacen que las vías respiratorias se abran, entonces nos dan una sensación de bienestar. Y obviamente, sobre todo las personas alérgicas, asmáticas, tienden a tener que empeoran, sobre todo por la ansiedad, que se sienten mal, que no respiran bien. Entonces, al sentir de que el aire entra, que todo está funcionando, que todo fluye, entonces la adrenalina, la norepinefrina, que hace que a una broncoconstricción, pues también se alivia. Entonces, por eso es más un hack, pero sí, todo esto funciona. Doctor, muchas gracias. Con muy mucho amable. gusto. Gracias, Jenny. Muy amables. Continuamos. Qué rico, unas buenas fresas a media mañana, media tarde. Aquí tenemos uchuvas. Bueno, ¿cómo se tienen que consumir? Antes de esto, es importante desinfectarlas y limpiarlas. Aquí le vamos a dar el ABC. Alan Guzmán está con nosotros esta mañana y justamente nos va a explicar. Alan, muy buenos días, y cómo debemos de Bienvenido. limpiar las frutas para que no se nos vayan a dañar. Muy buenos días, chicos, ¿cómo se encuentran? Sí, muy importante la desinfección de las frutas, y ese proceso lo vamos a hacer hoy de una vez por acá. favor, arranquemos. Sí. ¿Qué vamos a ¿Cómo ocupar? limpiarlas? Bueno, vean, vamos a ocupar tazón de agua, ¿verdad? Muy importante. En este caso vamos a desinfectarlas con vinagre blanco, pero también se pueden desinfectar con bicarbonato. Ok, ¿cómo es el toque, Alan? ¿Con qué arrancamos? El toque aquí son 3 partes de agua por 1 de vinagre, o bien 3 partes de agua por 1 cucharada. ¿Uno de vinagre a qué se bicarbonato. refiere? Un chorrito. No tiene que ser como ni mucho ni muy poco. Así, un Así chorrote. está bienísimo, un chorrote. Es mejor que estén limpias, ¿Y la chicos. fruta no agarra sabor a vinagre? No, porque solo dura alrededor de unos 5 segundos. Ahora, ¿Podemos Alan. limpiar, unas moras ahí? Sí, No, claro. pero- echémosle, Pero lo que ustedes quieran. antes de limpiarla, ahora, esto se hace cuando se va a consumir. Las tenemos en el refri, las sacamos y lo hacemos y luego Sí, las consumimos. Correcto. Hay que consumirlas frescas, digamos. Si ya ustedes van a utilizarlas o comerlas, en este caso, es mejor lavarlas y desinfectarlas de una vez. Porque si las desinfectamos desde antes y las guardamos mojadas en el refrigerador, lo que va a suceder es que se pueden llenar de moho o ponerse malas. ¿verdad? Pero bueno, ¿Cómo démosle es a el proceso? ver. Ahora Démosle. Bueno, vean, aquí vamos a echar esta cajota de La fresas que compramos en el súper de una vez. o en la feria. A donde sea. Si yo hago eso, ¿no Ahí. le salen pelos blancos?
Como, no, es que a la fresa, cuando se empieza a dañar, le sale como sale un con huevo pelillo. blanco. Sí, por eso es que es mejor lavarlas y suavemente así las podemos ir desinfectando de manera que ya queden bien. O sea, entonces cuando tienen pelos blancos es que ya no la podemos consumir. Cuando tienen pelos Ay, blancos ya es que se va a podrir, ya no funciona, ¿verdad? Ya está para el basurero. Ya ni para fresco. Ya no, vea. Aquí ya en el agüita va a quedar todo la mugre, por así decirlo. ¿Cuánto tiempo es que se remojan? Unos 5 a 10 segundos más o menos. Es importantísimo siempre desinfectarlas porque al menos los frutos rojos tienen la cualidad de que tienen contacto con bichitos, con la tierra, ¿verdad? Entonces apenas la van a utilizar o consumir es mejor. Ya ellas están, ahora sí ya vamos a pasarlas acá con toalla, Ok. ¿verdad? ¿Cuánto? Y ahorita vamos a ver si usted dice que el sabor queda, Generoso, pero no generoso. queda el sabor. Tiene que ser Sí. bastante toalla de cocina. Sí, bastante para que ella se... Porque es que el vinagre ayuda, Alan. El vinagre tiene propiedades ¿Cómo les va? ¿Todo bien? desinfectantes Buenos días. muy importantes, como también el bicarbonato. Ok. Sí, en este caso ya están listas estas fresitas para consumir. Ve cómo y queda luego la de, agüita. y luego de lavarlas, Ya luego de Ya la lavarlas coma, quedan vénganos en tu listas. reino. Dele, de una vez. pero vean qué vacilón, como quedan estas esporas que quedan ahí de la misma Esos- fresa. Sí, son pelitos de fresa también. Estas que se ven ahí son como pétalos de la flor. Vieras qué vacilón. Cada flor de la fresa es una fresa. Sí. Alan, ahora, digamos, bueno, hablamos de que tenemos que consumirlas apenas las desinfectemos, las limpiemos, Sí. pero si, no sé, de repente no, me comí dos, estoy llena, ¿las puedo volver a guardar en la Sí, refri? claro, es importante guardarlas con la hojita. Siempre es muy importante guardarlas con la hojita porque en el momento de que le quitamos la hojita, siempre puede entrar por acá agua y no van a tener el mismo sabor, ¿verdad? ok. Ya estas, ¿Puedo por probarla? ejemplo. Sí, Vamos a claro. ver, pues yo estoy- Ya estas, más si bien ya sabe, le voy a no robar sabe. yo una también. ¿Qué tal? Súper bien. No pierde el sabor, no, el vinagre no interfiere para nada. Ahora, Ay, nomás. el bicarbonato es otra manera de limpiarlo. Correcto. ¿Cómo se hace con el bicarbonato? Bueno, en este caso con el bicarbonato es el mismo proceso, simplemente en lugar de echarle vinagre le ponemos una cucharadita o 1,5 de bicarbonato. ¿Sí? Y ahora, ya terminamos de limpiarlas, las queremos guardar, ¿cómo las guardamos? Si no vamos a consumir tanto. Lo ideal sería consumir solo la cantidad que vas a lavar. Ok. ¿Y si se nos va la mano? Si se nos va la mano, entonces es secarlas bien, dejarlas ahí como reposar y ya bien sequitas sin quitarle la hojita, de una vez podemos guardarlas. Ok. Ojalá con buena toalla para que no mantenga la humedad. Pero las podemos guardar en una toalla nada más. Podría dentro de la ser. refri. Yo diría que mejor en una tacita con toalla envuelta. ¿Y qué tiene que ver la toalla? De la toalla absorbe toda la humedad y el papel ayuda a que si se ven residuos de agua, las absorbe. Aquí también tenemos... ¿Le gustaron las moras? Moras, sí, no, es que se ve muy bueno todo. Vean. Todo esto es Esas producido en fresas, Llano Grande de ay, Cartago. qué rico. Con el frito. Sí, claro. Vean que se ve súper bueno. Y para limpiar las moras es el mismo Es proceso. lo mismo, las igual la uchuvas. uchuva es lo mismo. ¿Cuánta cantidad recomienda usted limpiar? Como De si la compramos cantidad. tal vez unos. Ay, es que a veces, vea, Alan, es que a veces uno no, como que no alcanza. Uno dice, La cantidad. uno dice, voy a comerme esto y luego se queda con un antojo o limpia además, ¿verdad? Porque a usted le gustan mucho los frutos rojos. Sí, Darlene. sí, 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 Entonces la usted verdad se que come sí. una caja completa, una de estas, así como está esta. Todo. Estos, Y con leche condensada. qué rico, ¿verdad? Qué Estos problema. productos vienen de Llano Grande de Cartago. Y nosotros también tenemos entregas en San José, Alajuela, Heredia y Cartago. ¿Y en qué otras presentaciones? Tenemos muchas presentaciones. También tenemos lo que son pulpas, que próximamente les voy a traer para mostrarles. Y también tenemos fruta congelada, Ok. fruta picada congelada. También fruta picada congelada. sí, claro, ¿Y eso se le melón, hace mango. el mismo proceso? ¿Se le No, hace? ya esos vienen listos, ya esos son procesados, ¿verdad? ¿Cuáles son las frutas que se limpian? Casi que solo estas que vas a consumir frescas. Ay, sabe, para que pase la avioneta. Sí. ¿Qué otras cosas producen ustedes? Nosotros producimos también aguacates, producimos limones. Es una finca que realmente es bendecida, gracias a Dios. Es una finca de mi padre, donde básicamente nosotros nos enfocamos mucho en lo que son las moras. Moras rico. dulces, Pues que vean Charlene. que- No pues sé que si la vean has qué probado. bueno. Voy a Cómete esa probar- mora y me sí, voy a decís qué probar tal. esta, a ver qué. Vea, esta grandota, más bien. Mira, me comienza.
¿Habías probado una dulce? Es dulcita, ¿no? ¿Verdad? Ah, bueno, ¿ves? Eso es por la variedad. Por lo general es más como, ¿esta es otra variedad? Eso es una variedad distinta. Conocemos mucho la mora criolla o mora de Dota, que viene de Santa María de Dota. Esta mora es una mora Blackberry Brazo. Así se llama la variedad. ¿Brazo y por es qué? ¿Por dulce. grande? Seguro sí. Pero no están Como viendo. los brazos del morero. Eso está como los brazos suyos, vean. Sí. Pero entonces, ¿esto qué? De eso de una vez, dele, ya esas las desinfectamos. Así está ya. Dele. ¿Usted quiere una? ¿Le gustaron? Ya, aquí está Edu. Le voy a dar Coma, dos coma. para que no le Sí. falte. Tome, aquí está Fabián. Otra, porque yo los veo bien Coman todos. antojados. Aquí hay bastantes fresas, vea, también fresas. ¿A cuánto están estas fresitas? Vea, las fresitas cuestan 2.000 colones, casi que todo esto cuesta 2.000 colones. Tenemos un paque escolar que son las 5 porciones Eso también. para cada uno de día de la semana, ¿verdad? Y si nos están escuchando y dicen, es que yo veo esta fruta demasiado buena, quiero Agarre pedirla. una, don Edwin, usted ahí Ustedes para tienen que redes sociales a donde los Sí, pueden claro, contactar, por además del supuesto. número. Ahí está el numerito en WhatsApp. De hecho, nosotros estamos en tiempo real ahorita sacando los pedidos de la gente que desee pues frutita de esta calidad. Y también nos pueden buscar en TikTok como La Fruta CR, que yo ahí me la tiro haciendo en vivo, Charlene. también. Ah, sí, ahí. Dermatóloga, la doctora Yoleni Rojas, que nos va a explicar justamente eso. Doctora, ¿qué es la psoriasis? Buenos días. Buenos días, un placer para todos ustedes. La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica recidivante, pero ¿por qué autoinmune? Porque nuestro sistema inmunológico, que normalmente nos va a proteger en la psoriasis, va a haber un cambio y se va a hacer dañino hacia nuestras propias células. Entonces va a haber un recambio mucho aumentadísimo en los queratinocitos, que son las células claves que están en la piel. ¿Qué es lo que pasa? Que ¿por qué decimos que es una enfermedad autoinmune? No todos vamos a padecer de psoriasis. Tenemos que nacer con una predisposición genética. Y hay factores externos ambientales como el trauma, el tabaquismo, el alcohol, y ahí vamos a ir nombrando otros factores que nos va a producir un daño en estas células y nos va a afectar el sistema inmunológico. Él va a reconocer que algo no está bien, que es un daño, y se va a mantener por el tiempo esa inflamación sistémica. Ahora bien, doctora, por ejemplo, vemos aquí, ¿verdad? En esta piel de escamación, ¿cómo podemos identificar que está arrancando de un enrojecimiento normal, ¿verdad? Por algún tipo de alergia, una dermatitis, a ya saber que es el diagnóstico? Muy importante. Ejemplo, todas las dermatitis o inflamaciones en la piel pueden iniciar como aquí, con una lesioncita pequeña, como esta, que con el tiempo va a ir creciendo y nos va a formar una placa escamosa, que en la psoriasis vamos a tener, o sea, es de reconocer, son lesiones bien delimitadas, Claro. Rojas, enrojecidas, eritematosas, llenas de escamas, las cuales va a ir creciendo con semanas o con meses. Entonces ahí es donde tenemos que tener una alarma de qué es lo que está pasando. Hablemos justamente de esa alarma, doctora. ¿Cuáles son entonces esas primeras señales? Las primeras señales es cuando nos aparecen lesiones que por semanas o meses no se nos curan, más bien van creciendo, están asociadas a la picazón, hay dolor, hay molestia, enrojecimiento y muchas escamas que se desprenden con facilidad. Escamas, como vemos, que son blanquecinas o plateadas, donde se va a caer con facilidad. Entonces, ya sea en la cabeza, es muy particular. Una topografía clave en la psoriasis es que nos puede afectar la piel cabelluda, los codos, las rodillas, las partes bajas de la región lumbar, pero sin embargo esta puede manifestarse y extenderse por todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Ok, entonces, por ejemplo, en los lugares más comunes es entonces en la piel cabeza, cabelluda, en los codos, bueno, en las eso rodillas. está al revés, estaba para acá y estaba para acá. Exacto, en rodillas y puede también haber una presentación a nivel de genitales que se llama psoriasis inversa, y en axilas y en pliegues inguinales. Se nos presenta en los brazos, en el tórax, en cualquier parte, pero sí
sí es muy particular en codos y en rodillas. Doctora, usted ahora mencionaba que la psoriasis es una enfermedad autoinmune, pero ¿realmente qué relación existe entre el estrés y los brotes? Ok, vamos a ver. Es algo importante tener bien claros que la psoriasis es del grupo de las enfermedades autoinmunes, donde nuestro sistema inmunológico va a estar alterado. Entonces va a haber una inflamación que se va a sostener con el tiempo. Claro. ¿Qué son factores desencadenantes de la enfermedad? Muchas veces es el estrés, que nos va a aumentar el cortisol, nos va a producir que se mantenga más esa inflamación y se nos va a desencadenar más lesiones. O sea, realmente entonces este estrés nos podría provocar estos brotes. Claro que sí, porque tenemos una predisposición. Ya nosotros nacemos con la predisposición genética de poder desencadenar la psoriasis, y llega un factor externo o cualquier factores predisponentes como el trauma, el rascado de la piel, y en eso el estrés nos puede producir que se nos desencadene y empecemos a presentar la enfermedad. Doctora, pero entonces hablemos de los desencadenantes al que es genético. Ok, genéticamente ya venimos con el ADN, con la predisposición. Predispuestos. Exacto. No todos lo vamos a desarrollar, Uh-huh. exacto, pero sí tenemos genéticamente que tenerlo. Y nos exponemos a diferentes desencadenantes o factores predisponentes como el estrés, el trauma, el alcohol, el tabaquismo. Hay algunos medicamentos que nos los puede producir, trastornos hormonales. Todos estos cambios nos va a producir que el sistema inmunológico se active de forma errónea y nos pueda desencadenar la enfermedad. Doctora, ¿algún elemento químico podría desencadenar la psoriasis? ¿Algún elemento químico? Uh-huh. Bueno. El cloro, qué sé yo, digamos, algo como de Sí. contacto, ¿verdad? Normal, que uno cree que no va a pasar nada. Exacto, vamos de nuevo. Tenemos la predisposición de padecer la enfermedad. Nuestros queratinocitos están alterados. Entonces, cuando nos exponemos a un trauma o a una lesión de la piel, ya sea por quemaduras, que puede ser por un químico, por quemaduras, por un trauma, y nos rompemos en la piel, nos puede inducir la enfermedad. Claro que sí. Claro. Dice también doña Adri a través de nuestro Facebook que si hay algunos jabones que pueden afectar más la psoriasis, o sea, como alborotarla. Bueno, vamos a ver. A mí me gusta siempre indicarles a mis pacientes que los jabones, desgraciadamente, se aumenta el pH de la piel y hace que se nos seque más la piel. Cuando tenemos una piel más seca, nos va a producir más picazón, más ardor, más síntomas, más rascado. Tenemos que evitar el trauma de la piel, porque la psoriasis tiene esa característica de que hay lesión ya en toda la piel, y cuando nos traumamos, cuando se nos seca mucho la piel, lógicamente pueden aparecer más lesiones. Dice En eso doña sí. Gloria Estela que ella trata de humectársela, pero ¿qué le recomendaría usted realmente para que tenga una buena humectación en las lesiones? Ok, lavarse con estos dermolimpiadores o Sindex, que no son jabones, y usar emolientes reparadores de la barrera dermoepidérmica que se pueden conseguir en las farmacias, específicamente ya marcas dermatológicas y la urea también nos va a ayudar, productos que tenga urea nos va a ayudar a producir que la piel tenga una hidratación adecuada, y estos emolientes nos va a ayudar a reparar. Ella es la doctora Yoleni Rojas. Muchas gracias por acompañarnos Un esta placer, mañana. con mucho gusto. Muy amable. Hasta aquí. Charlene, Diego. Muchísimas gracias, Rafa. Y bueno, qué cargas y qué energía tienen. Y queremos que usted también tenga esa energía y esa vitalidad
Por eso es importante que se dé cuenta en qué momento un dolor en el pecho puede ser peligroso. Más ahorita que hay gente que tiene bastante apretazón en el pecho y queremos saber cuál es la diferencia entre algo común y algo que podría llegar a ser peligroso. Vamos a conversar con el doctor Edgar Carvajal. Él es especialista en medicina interna y también tenemos aquí el Facebook listo y preparado para poder contestar sus preguntas. Buenos días, doctor. ¿Cómo le va? Buenos días, muy bien, gracias. Bienvenido. Doctor, ¿cuáles son las causas del dolor en el pecho? Bueno, vamos a ver. Las causas pueden ser muchas y aquí no estoy bromeando, estoy diciendo la verdad. Si nosotros vamos de anterior a posterior, podemos ser que nos duela la piel, glándulas mamarias, músculos, después huesos, pleura, que es una capa que cubre los pulmones, posteriormente pericardio y de último pues vísceras, ya como el corazón, que son dolores completamente diferentes. Entonces hay muchas estructuras, sin contar las posteriores, ¿verdad? Como por ejemplo aorta y otros vasos grandes que hay dentro del tórax que podrían doler. Entonces causas hay muchas, pero lo importante es saber a quién le duele el pecho, que eso es una de las claves. Porque si yo, vamos a ver, tenemos varios patrones. Si yo tengo un paciente que tiene un alto riesgo cardiovascular, es decir, es obeso, hipertenso, padece de lo que llamamos colesterol alto, triglicéridos altos, ese riesgo cardiovascular aumenta y la posibilidad de que tenga un infarto agudo del miocardio o un evento coronario agudo es mayor. Es superior. Ok, doctor, aquí está saliendo esta imagen que son las causas del dolor en el pecho. ¿En qué orden es que ustedes realizan el diagnóstico? Porque vemos desde un tema cardíaco hasta la ansiedad. Claro, nosotros lo que hacemos es, como decía un profesor mío, ¿verdad? Lo recuerdo con mucho cariño, decía, usted primero tiene que descartar la causa mortal y de último, la causa posible. Entonces, ¿cómo se empieza el estudio? Generalmente nosotros comenzamos primero con el paciente, la información que nos da, el perfil que tiene, como ya habíamos dicho, un poco de epidemiología, de historia clínica que nos ubique. Conversar. Claro, con el paciente, que nos diga de qué padece, qué toma y que si ha sufrido un accidente, si ha tenido golpes, actividad física y demás. Comenzamos con lo más difícil o lo más complicado, que es descartar un infarto agudo del miocardio o un evento cardiovascular. Para eso tenemos varias herramientas. La historia clínica, el examen físico siempre, el electrocardiograma basal y exámenes de sangre que nos demuestran si el corazón está teniendo algún sufrimiento o algún padecimiento. De ahí empezamos a avanzar en esta ruedita diagnóstica, ¿verdad? El tipo de dolor también es importante. Por ejemplo, si inspiramos y nos duele, puede hablarnos de una irritación pleural. Y esto es algo muy bonito, si nos acostamos, bueno, no muy bonito para lo que lo sufre, no, ¿verdad? Pero por ejemplo, muy interesante. Después de una infección viral, algunas veces se inflama la capa que cubre el corazón. Vemos algunos datos en el electrocardiograma, pero un dato importante clínico que nos dice el paciente es que está acostado y le duele el pecho, pero cuando se levanta, se le quita o se le disminuye. Entonces, en ese caso, nosotros damos esas claves diagnósticas que nos guían, sobre todo en el paso para tratar de descubrir la enfermedad mortal hacia la más probable, la más posible. Y si vemos y vamos avanzando en cada etapa de seguridad, vamos descartando cada una de esas etapas. Claro, se necesitarán algunos exámenes más especializados, principalmente en algunos casos como el trauma, que cuando hay golpes fuertes en el pecho, pues debemos descartar algunas otras cosas y por supuesto, ¿verdad? Darle la importancia al paciente de lo que dice y de lo que siente. Muy bien. Dice Erika que a ella le pasó, a su hijo de 8 años le sucedió que tenía dolor en el pecho. Ellos lo llevaron a la clínica, les dijeron que era ansiedad. Y ella pregunta, ¿es normal ansiedad hasta ese punto en un niño de 8 años? Ok, vamos a ver. En primer lugar, un niño con dolor de pecho a los 8 años, ya eso nos habla de que el riesgo cardiovascular posiblemente sea bajo. Ahora hay que preguntarle a la mamá sobre antecedentes, cómo fue el parto, qué fue lo que pasó, si tiene anormalidades detectadas en el corazón, en los tamizajes que le hicieron, porque eso generalmente se hace en consulta de niño sano o con el pediatra de base, y si todo está bien, pues la ansiedad, como les digo, es un diagnóstico de último calaje. Ya cuando hemos pasado por todas las otras demás enfermedades, pues lo vemos. Siempre está la posibilidad de una pericarditis, si ha pasado
como ya dijimos, se ha pasado por un cuadro viral o algún otro cuadro de osteocondritis, dolor en las articulaciones. Existe un cartílago a la par del esternón que se puede inflamar y da un dolor muy característico cuando se hace actividad física. Ah, ok. Dice doña Shirley que ella pasa también con dolor en el pecho, siente como una presión y es diario. Ya le hicieron exámenes de sangre, ya le hicieron electrocardiograma y dice que pues no salió nada, que se inflama, le dijeron, tal vez cuando ella está estresada. ¿Será cierto? Porque todos los días. Es que eso es interesante, por ejemplo, vamos a ver, hay dolores especiales como los tipo anginosos. Los tipo anginosos, y se los voy a explicar así, una de las causas por las que duele el pecho es porque, por ejemplo, el corazón se podría estar isquemizando. No estoy diciendo que es este caso. ¿Qué es eso? Ok, el corazón, igual que otro órgano como el cerebro, por ejemplo, tienen irrigación terminal. Es decir, dependen de unos únicos vasos que les lleva sangre. Si esos vasos se tapan, la sangre llega menos. Y al llegar menos, el órgano se resiente, empieza a entrar en isquemia y empieza a producir dolor, por ejemplo, el dolor de pecho. Muchas veces hay algunos dolores de pecho que se activan con el ejercicio, con actividades. Eso se llama angina estable. Un dolor de pecho tipo opresivo que particularmente se desencadena con el ejercicio, con actividad física, no siendo un infarto, sino como un tipo de antesala antes de que suceda un evento agudo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de dolor anginoso es muy importante preguntarle al paciente en qué condiciones se le da y demás. Bueno, a doña Shirley le da todos los días y ella nos cuenta que no padece de nada, o sea, de la presión, ni diabética, ni nada de eso. Ok, hay otras enfermedades, por ejemplo, que no son tan sencillas de diagnosticar. Hay una enfermedad donde estas mismas arterias, sin tener ninguna obstrucción, hacen un vasoespasmo. Es decir, se cierran de golpe y podría producir un tipo de angina que se llama angina de Prinzmetal. Y esos son tipos de dolores que generalmente con la historia clínica, porque nosotros trabajamos con la historia, los pacientes nos lo dicen. Cuando un paciente tiene un dolor de pecho, como en este caso crónico, lo mejor que puede hacer al ir a consultar es decirle a su médico todas las características del dolor, ¿verdad? Ser bien específica. Claro, alguna pista nos va a ser relevante a nosotros. Dice Jocelyn que ella cuando respira, cuando se estira hacia atrás, le duele el pecho. ¿Por qué? Ok, veamos, ese es un ejemplo claro. Está haciendo una actividad física que está activando una zona, digamos por ejemplo, la zona osteomuscular del pecho. No está refiriendo ni falta de aire, ni un dolor de pecho opresivo, sino un dolor localizado al momento de hacer una actividad específica. Por lo tanto, yo buscaría, si fuese el caso, en el sistema osteomuscular, si hay alguna característica que me pueda decir. Recordemos que hay músculos, ¿verdad?, en toda la cara anterior del tórax que podrían estar doliendo. Estructuras musculares que podrían estirarse y tener algún daño, alguna lesión, y eso estar dando el dolor. No necesariamente ser patológicas de corazón o de pulmón o de pleura. Justamente dice Yasmín que a ella le dijeron que el dolor de ella es muscular. Sin embargo, no le hicieron exámenes, tampoco le dieron medicamentos. Entonces ella se pregunta, ¿cómo saben que es muscular? Pues habría que ver a Yasmín, si Yasmín padece de alguna enfermedad, si tiene algún antecedente importante, si en su familia ha habido historia de muerte súbita y otras cosas. Porque, por ejemplo, los dolores de pecho o los dolores no se pueden clasificar todos en un solo saco. Cada quien, y esto es algo característico, siente el dolor de una manera diferente. Hay gente que tiene un umbral del dolor muchísimo más alto que otros tipos de personas que tienen un umbral del dolor más bajo y pueden sentirlo más. O, por ejemplo, patologías como la diabetes, que hemos visto que los diabéticos tienen una posibilidad de hacer una irrigación colateral, ¿verdad? Porque se va isquemizando, se va cerrando el vasito, entonces hay otro vaso que toma esa función y esa función colateral los protege y al mismo tiempo, como han estado, por ejemplo, descompensados mucho tiempo, se han visto afectados los receptores del dolor y no sienten tanto el dolor como una persona normal. Mira vos. Es el mismo principio del pie diabético. El pie diabético va perdiendo sensibilidad hasta que se produce una lesión que el diabético pues no se da cuenta o no está consciente de ella. No lo siente. Claro, y entonces la deja progresar.
Doña Yamilet nos manda un abrazo, ella tiene 60 años. Otro abrazo para usted, doña Yamilet. Dice que desde hace 5 años tiene una presión en el pulmón, estrechando el corazón. Ella está en estudios, pero le dan muchas palpitaciones y le da miedo mientras espera los estudios. Qué buena es, doña Yamilet, digamos, nos ejemplifica algo interesante. Un dolor crónico que asocia un síntoma o un síntoma que solo el paciente puede darnos la pista, palpitaciones. Si yo tengo un dolor en el pecho y se me asocia a palpitaciones, lo primero que voy a buscar es si tiene una arritmia, una carga ritmogénica. ¿Okay? Evidentemente no voy a descartar otras posibilidades, pero me orienta esa información a buscar algo en el ritmo cardíaco que podría estarle provocando dolor en el pecho. ¿Secundario a qué? A la arritmia. Es decir, viene la arritmia, el corazón no se llena bien, al no llenarse bien, no se irriga bien, el tiempo de irrigación del corazón, ese momento en que el corazón se nutre, está más acortado y puede que entre en isquemia. Un mecanismo de tiempo, no de estructura, que me lleva también a un dolor torácico. Kevin nos cuenta que él tiene la presión alta de 146/86. ¿Eso puede afectar mi corazón? Todos, y esto es importantísimo, todas las enfermedades crónicas que no están controladas tienen una repercusión, principalmente las metabólicas, a nivel cardiovascular. Las principales consecuencias de una hipertensión no tratada pueden ser un evento cerebrovascular, que es un evento agudo de cerebro, un infarto agudo del miocardio en el contexto de una emergencia hipertensiva, o una enfermedad renal crónica o una retinopatía crónica. Es decir, dañan crónicamente los órganos hasta llevarlos a un punto donde pues ocurre un evento agudo y ahí es donde pues desencadenan las consecuencias. Doctor, vieras el montón de preguntas que tenemos y el poco tiempo. ¿Nos ayuda a contestar fuera de cámara? Claro que sí. Gracias, doctor, muy amable. Muy amable. Gracias por acompañarnos. ¿Es usted de las personas que viajan muchas horas en bus, qué sé yo, de aquí a Guanacaste, de aquí a Osa? ¿O tiene la suerte de que viaja muchas horas también en avión constantemente? Bueno, hay que tener mucho cuidado porque se le pueden formar lo que se llaman trombosis, sobre todo las que son venosas profundas. Hoy vamos a hablar con el doctor Eduardo Celedón Chin, cirujano vascular. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Bien, usted, Diego, ¿qué tal? ¿Todo bien? Un placer estar acá. Bueno, doctor, comencemos por hablar qué pasa con la circulación cuando dejamos de movernos por muchas horas. Claro, eso es un detalle muy importante, pero antes de eso tenemos que ponernos en contexto de lo que es el sistema circulatorio para poder comprender bien esta cuestión de la dinámica circulatoria, ¿verdad? Resulta que el cuerpo tiene 3 sistemas circulatorios. Uno es el arterial, el otro es venoso y el otro es el linfático, que vamos a dejar de lado por este momento. Y el arterial lo vamos a tomar como una referencia. La bomba cardíaca se encarga de expeler la sangre y distribuirla en todo el cuerpo, ¿verdad? Para que el cuerpo reciba todos los nutrientes y sobre todo el oxígeno que necesita. Pero esto lo hace en forma centrípeta, es decir, del centro del corazón lo distribuye a todo el organismo. Y las venas, aquí el detalle, son las que se encargan de recoger la sangre ya utilizada y devolverla, retornarla al corazón para oxigenarla nuevamente con los pulmones en un circuito muy especializado y después bombea de nuevo la sangre a todo el sistema. De ahí, partiendo de eso, entendemos que el retorno de esa sangre al corazón tiene que tener una cinética, tiene que tener una velocidad constante, ¿verdad? Para que la sangre pueda circular con eficiencia. Ahora, doctor, tal vez mostremos un poquito, aquí tenemos un modelo, ¿qué condiciones favorecen? Venga, mi amigo, por acá, que se formen este tipo de lesiones, este tipo de trombosis. Claro, si aprovechamos a Francio. A Francio. Y te lo colocas ahí, entonces podemos marcar en la parte posterior parte del sistema superficial venoso, más o menos a 2-3 centímetros de la corva. Este subsistema superficial drena al sistema venoso profundo, generalmente a una vena que se llama la poplitea o a otro sistema que se engancha para ir con el otro sistema interno hacia arriba. Y el otro sistema, te das vuelta, Francio,
nacería aquí, por delante del tobillo, y ascendería por la cara interna de la pierna, pasa por detrás del cóndilo del fémur y asciende en forma oblicua hasta la ingle, donde esta vena hace un callado o una curva y desemboca en la otra vena más grande, que es profunda, que viene por dentro de las fascias musculares, dentro de los músculos, y estos son los dos drenajes importantes que tienen los troncos principales de las venas. Obviamente todas esas dos troncos tienen afluentes, montones, que van recibiendo para que continúe su viaje hasta el corazón. Doctor, ¿y por qué ocurren lesiones en esas áreas principalmente cuando pasamos muchas horas sentados en un viaje largo, por ejemplo? Ahí tenemos que hacer una gran diferencia, Diego, entre la trombosis venosa superficial y la trombosis venosa profunda. La trombosis venosa superficial, que es lo que nos interesa prácticamente hoy, sucede en estos dos troncos fundamentalmente, sobre todo cuando están enfermos, cuando hay varicosidades, cuando hay venas dilatadas, tortuosas, elongadas, que hacen que se pierda esa circulación cónica, esa circulación, esa direccionalidad de retorno hacia el corazón que viene en una forma cónica. No es lo mismo que una columna líquida transcurra libremente a que tenga que hacer. Aquí tal vez nos puede explicar mejor, cambio. doctor. Bueno, aquí tal vez no se ve muy bien eso. En este sentido, tenemos una vena, digamos, safena externa, que es la que se llama, o safena menor también llamada, porque es la más corta, ¿verdad? Llega hasta la corva. Cuando hay anormalidad en la anatomía de esta vena, entonces es cuando se ve ese camino tortuoso que tiene que hacer la sangre al subir, y obviamente, como en cualquier curva, cualquier carretera con mucha curva, pues la posibilidad de un accidente es mucho mayor. Doctor, ¿y en qué casos se tapa esa vena safena y qué hacer si se requiere operación? Bueno, justamente cuando tenemos este tipo de problema de tortuosidad de la vena, la varice prácticamente dicha, que es en el lugar donde más se produce la tromboflebitis superficial, ¿verdad? Porque hay una alteración en la anatomía de la vena. Y en estos casos, pues, hay infinidad de cosas de factores que pueden alterar esto. Factores, por ejemplo, traumáticos, factores, por ejemplo, hereditarios, el reposo excesivo, los estados de reposo muy prolongados, que hace que se enlentezca ese retorno venoso. ¿Por qué? Porque hay tres mecanismos básicos que impulsan la columna sanguínea, sobre todo la de este retorno. Entendiendo de que el retorno de los miembros inferiores, se hace más difícil cuando estamos de pie y cuando estamos sentados. Ahora, doctor, bueno, sobre este tema, ¿cuánto es el tiempo máximo que debemos estar sentados y que tenemos que levantarnos para que no nos ocurra esto, una trombosis? Pues sería genial estarse moviendo, ¿verdad? La movilización es la clave. ¿Por qué? Justamente porque ahí va. Hay tres mecanismos que hacen que este trayecto de la sangre sea muy fluido y sea bien dinámico. Uno de ellos es la contracción del corazón, que impulsa toda la columna sanguínea. La otra es, eso tiene un nombre muy particular, se llama la vis a tergo. Después está la vis a fronte, que es también muy particular, pero que consiste en la presión negativa del tórax con cada respiración, que también contribuye a traer esa sangre hasta el corazón. Y la más importante de todas, que es la que nos funciona en este tema de la trombosis, que es la pérdida de las contracciones musculares. Los músculos de la pantorrilla, sobre todo, funcionan como corazones. También nosotros le solemos decir el corazón muscular, porque cada vez que contraen los músculos de la pantorrilla al caminar, al mover el pie o lo que fuera, actúan como una bomba impulsora hacia esa sangre que tiene que atravesar esa resistencia de la gravedad y de la posición vertical. Doctor, hay personas que tienen que montarse en un bus y viajar más de 3 horas, por ejemplo, a Osa, a Guanacaste. ¿Qué le podemos recomendar a estas personas que van en un bus, que ahí los asientos son estrechos? ¿Qué les podemos recomendar en ese viaje? En un bus, en un auto, en un tren, sobre todo en un avión, siempre es recomendable
el movimiento. Y como estamos en una posición un poco reducida, como es un asiento, el favorecer el movimiento de los pies. Vamos a utilizar a Francio. Supongamos que vamos sentados en un autobús, carro, tren, avión, lo que fuere. La recomendación es flexionar y estirar el pie de la manera en que lo está haciendo Francio. Basta con este movimiento. Es bastante importante y es suficiente si es que está sentado. Rotación del tobillo también, flexión y extensión de la pierna, ¿verdad? Todo lo que es movimiento de las piernas que favorezcan esta bomba muscular de la que hablamos, que es la bomba impulsora de la sangre hacia arriba. Doctor, ahora, ¿verdad? Estamos hablando de viajes, pero Claro. también pasa con la gente que trabaja en la oficina. Se sientan 8 horas y las 8 horas tal vez se levantarán una vez o 2 veces para ir al Malísimo. baño y comer. ¿Qué Malísimo. le recomienda usted a la gente que está tanto tiempo sentado en una oficina o en su casa haciendo teletrabajo y no se levantan? Bueno, tiene que levantarse. Es importantísimo levantarse. Aparte de estos movimientos que mientras puede estar trabajando, si tiene esa concentración de poder hacer las 2 o 3 cosas juntas, cosa que los hombres no tenemos mucho, ¿verdad? Pero tiene que estarse levantando al menos una hora o cada hora, más bien cada hora unos 5 minutos más o menos. Caminar, pararse de puntillas, y cualquier movimiento que pueda hacer con las piernas que produzca la contracción de las pantorrillas, ¿verdad? Por ejemplo, ahora está haciendo el modelo ese movimiento cuando estás de pie, ponerse de puntillas o de talones. Claro, doctor, aquí nos pregunta en nuestro Facebook Sara, que dice que ella trabaja de pie, más bien el trabajo de ella es de pie. ¿Qué ejercicio le recomienda? ¿Será también que es bueno hacer estos ejercicios? Claro que sí, estar de pie es tan o más importante que estar sentado, porque de pie lógicamente nos ponemos en vertical, en bipedestación, y eso pues hace que la columna sanguínea tenga más presión a nivel distal, más allá en las piernas, y que cueste más por la falta de movimiento de los músculos que ascienda hasta el corazón, ¿verdad? Doctor, nos dice Jazz que a ella hace 15 días le hicieron una ablación por radiofrecuencia. Dice que el doctor le indicó que a los 7 días se le hizo al final de la cirugía, le quedó un coágulo, como un trombo, después de la cirugía. Dice que sí, eso es normal. Dice que el vascular le realizó una incisión y le sacó los coágulos. Es normal, y lo que hizo el vascular también es adecuado, ¿verdad? En algunas ocasiones la radiofrecuencia o la ablación de la safena pues hace una colección dentro de un coágulo que no tiene mayor importancia y que se va a reabsorber, pero cuando es muy molesto también es posible la trombectomía o la extracción del coágulo. Doctor, ahora estábamos viendo a Francis que, por ejemplo, no sé si ese ejercicio lo puede hacer la gente que está de pie. Él estaba en esta posición, haciendo Perfecto. como esto. Perfecto. ¿Cuáles son los ejercicios y cómo nos ayuda? Ponerse de puntillas es el ejercicio fundamental. Ajá. Alternarlo con los talones, uno por uno primero y después el otro, o cuando tiene una buena condición física puede hacer los dos sin caerse, ¿verdad? Y si tiene dificultades para mantenerse de pie, si es una persona mayor o con limitaciones, pues a sostenerse de algún lado y tratar de hacerlo. En el avión, básicamente levantarse y en el mismo lugar hacer de puntillas, tomar la buena excusa de ir al baño, caminar en los pasillos, ¿verdad? Y la hidratación, muy importante. Es importante estar tomando agua. Es importante estar tomando líquido, hidratándose para mantener el volumen sanguíneo dentro de los niveles normales, ¿verdad? Doctor, muchas gracias por esta cátedra que nos vino a dar hoy. Por favor. Tengo un par de consultitas más. ¿Se queda unos minutitos conmigo respondiendo? Con todo gusto. Bueno, muchas gracias. A Francis también le damos las gracias. Y ahora, Charlene, espero que usted haya tomado nota. A moverse. Hablando acerca de los medicamentos para bajar de peso, los GLP-1 son los que están en este momento en auge.
¿Por qué? Bueno, ayudan a que el cuerpo utilice la insulina que produce y a que produzca un poquito más de insulina. Hace que las personas no tengan tanta hambre, acelera el sistema digestivo, pero para explicarnos esto a detalle está con nosotros el doctor Jorge Espitaleta. También tenemos abierto el Facebook Live si usted desea participar. Buenos días, doctor. Hola, buenos días. ¿Cómo le va? Bien, gracias. Bienvenido. Doctor, todos están hablando mucho de la GLP-1. ¿Quiénes son verdaderos candidatos para utilizarla? Ok, esa es una muy buena pregunta. Es un medicamento que realmente está de moda y hay que tener mucho cuidado. Normalmente el primer GLP-1 que salió, que se llama semaglutide, el nombre genérico, que lo conocemos como Ozempic o Wegovy, fue desarrollado para pacientes diabéticos inicialmente. Y cuando se empezaron a hacer estudios para ver cómo funcionaba, y los estudios a cierto tiempo demostraron que además de ayudar con la diabetes tipo 2, con la mejoría de los síntomas, con bajar la glucosa, estos pacientes tenían una pérdida de peso. Entonces, de hecho, uno le llama la atención porque hay dos nombres para el mismo medicamento. En Estados Unidos no puede haber un mismo medicamento con dos indicaciones diferentes. Entonces, el Ozempic fue desarrollado, aunque es semaglutide, para diabéticos, y el Wegovy fue desarrollado para pérdida de peso, aunque tiene el mismo principio activo. Okay. Exactamente, la cosa es que en Estados Unidos no puede haber un medicamento con dos indicaciones diferentes, entonces por eso tuvieron que hacer dos nombres diferentes, pero es exactamente el mismo compuesto. Entonces, inicialmente fueron estudios en pacientes diabéticos tipo 2 para mejoría de su perfil glicémico, en donde se demostró que tenían pérdida de peso por algunos efectos que se demostraron después de los GLP-1. De hecho, ahora ya tenemos no solo GLP-1, sino que ya hay una nueva generación que se llama GLP-1 GIP, que tienen dos componentes en uno, y hay uno futuro que próximamente probablemente lo va a aprobar FDA, que es GLP-1, G1P y glucagón. Ok. ¿Por qué se usa y se enfoca el uso en los pacientes que padecen de diabetes tipo 2 y no tipo 1? Okay. Perfecto. Los diabéticos tipo 1 por definición no producen insulina. Su páncreas tuvo algún problema genético durante los primeros años de vida y dejó de producir una hormona que se llama insulina. Cuando no produzco insulina, por muchos estimulantes que yo les dé para que secrete más insulina, para que esta mejore la acción, no hay manera de producirlo. Entonces, en los diabéticos tipo 1, estos medicamentos no tienen cabida. Los diabéticos tipo 2, que generalmente también se asocian a obesidad, tienen resistencia periférica a la acción de la insulina o producen un poco menos de insulina. Entonces yo puedo estimular o producir un poco más de insulina por el páncreas, o puedo mejorar la resistencia periférica a través de otros mecanismos de la insulina propia que yo produzco, y por eso es que están enfocados en pacientes tipo 2. Ok, entonces por eso en tipo 1 nada que ver, no va a hacer nada. No funciona como manejo de diabetes, muy definitivamente. Bien. ¿Cómo ayuda a regular los niveles de insulina? Ok. Básicamente estimula a nivel pancreático. Los GLP-1 tienen tres acciones, uno a nivel pancreático, uno a nivel del sistema nervioso central y uno más modesto, digamos, en uso de grasas, sobre todo los GLP-1. Al final de cuentas, lo que hacen es, a través de una sustancia que nosotros producimos, o sea, el cuerpo produce GLP-1, no es que sea algo exógeno, uno produce su propio GLP-1, pero puede estar o dormido o sintetizando mucho menos, o puede estar como apagado. Entonces, cuando le damos GLP-1, abre una compuerta que hace que el páncreas secrete más insulina. Entonces, a través de la secreción de insulina, mejora los niveles de glucosa en los pacientes diabéticos. Ok, ¿Y el sistema nervioso cómo actúa, que lo mencionó? Los GLP-1, y por eso es que funcionan para el manejo del sobrepeso, son afines al centro de la saciedad. Entonces esto realmente lleva a que uno se sienta satisfecho mucho más rápido cuando utiliza estos medicamentos. Y a nivel del tracto gastrointestinal también tienen otra función, que es que vuelven un poco más lento el estómago y el intestino. Entonces, cuando uno come, el estómago se va distendiendo progresivamente. Entonces, cuando uno tiene un estómago un poco más lento, se llena, esa sensación de plenitud del estómago es mucho más rápido, porque el estómago es mucho más lento en
sacar lo que llega a él para el intestino. Entonces acumula, por decirlo de alguna manera, un poco de comida, haciendo que el paciente se sienta satisfecho más tempranamente. Ok. Ahora, ¿en qué consiste la valoración médica para ver si una persona es candidata? Porque sabemos que los de diabetes tipo 2, pero pues hay gente que quiere usarlo para bajar de peso. Eso es vital, yo creo que todos, y ese es probablemente el consejo más importante que tenemos que hacer acá, es que cuando uno va a utilizar un medicamento debe tener una valoración previa. Hay algunas contraindicaciones absolutas, hay muy pocas relativas, pero además debe tener un control adecuado. Hay que pensar que el medicamento no es para suprimir el apetito, no es para no comer, es para poder comer de manera adecuada, con unas guías adecuadas, que uno insista en que hay que comer proteínas, como vieron ahora en los ejercicios. Sí. Hay que evitar perder masa muscular cuando perdemos peso. Entonces uno debe tener todos estos datos para definir usted si es candidato, cuál va a ser su tasa de pérdida de peso, cuánto esperamos que pierda peso por semana, por mes, y que realmente esta pérdida de peso sea realmente de masa que no necesitamos, que sea masa grasa, lo que perdemos en su mayoría. No el musculito. Exactamente. ¿Por cuánto tiempo se puede utilizar sin ver un efecto secundario adverso? Ok. Efectos secundarios pueden tener desde el primer momento. Los más frecuentes son náuseas, porque ya dijimos que enlentece el tránsito en el estómago. Puede haber un poco de estreñimiento, porque enlentece también el movimiento, digamos, del intestino. Esos son probablemente los dos más frecuentes. Pero el tiempo, ya ahora hay estudios que demuestran que se puede utilizar por largo tiempo. La diabetes es una enfermedad crónica, como la hipertensión. Entonces los pacientes que toman un antihipertensivo toman antihipertensivos de por vida. Entonces no hay ningún problema en utilizar medicamentos como este con supervisión por el tiempo que sea necesario, si es para bajar de peso, e inclusive con una disminución progresiva y paulativa para evitar la reganancia, porque ya también tenemos estudios donde los pacientes que utilizan estos medicamentos pueden llegar a tener reganancia una vez se suspende. Entonces hay que pensar, una vez lo iniciamos, ¿cómo lo vamos a suspender? Porque no se puede suspender abruptamente, porque entonces lo que ganamos de pérdida de peso lo podemos reganar también posterior a la suspensión de estos medicamentos. Entonces, doctor, en esos pacientes que son adultos y que son diabéticos de la diabetes tipo 2, ¿en qué les va a ayudar? Va a mejorar su secreción de insulina, va a disminuir la resistencia a la insulina, va a mejorar sus niveles de glicemia, su control glicémico va a mejorar, y va a disminuir la cantidad, digamos, de grasa que tienen. Entonces esto también mejora en alguna medida el perfil lipídico. Entonces realmente es un medicamento que viene a cambiar, y eso a cambiar de manera aguda, pero también hay estudios ahora que hablan en pronósticos a largo plazo de enfermedades más crónicas de los pacientes diabéticos e inclusive no diabéticos, disminuyendo riesgo cardiovascular de infarto, riesgo cardiovascular de ictus, por ejemplo, a largo plazo. Hay ahora algunos estudios que están haciendo inclusive en mujeres que tuvieron cáncer de mama, que lo utilizaron después para bajar de peso, la recidiva del cáncer de mama fue mucho menor. Este estudio todavía se está corriendo para demostrar, fue un hallazgo incidental y quieren demostrar en un estudio fehaciente que esto es así, pero además hay muchos beneficios, digamos, disminuye también los riesgos renales a largo plazo. Entonces es un medicamento que realmente modifica el riesgo de enfermedad o de patologías asociadas a esta enfermedad crónica como la diabetes. Nos está contando doña Ale que la hija de ella tiene 10 años, tiene resistencia a la insulina, toma oposemia de 500 gramos, aposemia de 500 gramos, es metformina lo que está tomando, ok, de 500 gramos, nos cuenta, desde hace un mes, mermó el consumo de comida, dice que le da ganas de vomitar cuando toman la pastilla, ¿es normal o no y qué puede hacer? Ok, la metformina es un medicamento que puede también tener efectos gastrointestinales, no es por el efecto directo del medicamento como los GLP-1 que sí hacen que sea más lento el tránsito, sino que simplemente es una molécula que puede causar ciertas molestias gastrointestinales, bien sea distensión, náuseas, y en algunos pacientes puede dar diarrea. La cosa es que es una paciente menor de edad y obviamente no tenemos estudios en menores de 12 años con GLP-1. Hay algunos estudios de GLP-1 entre 12 y 18 años, pero todavía no está autorizado. El que más estudios tiene es la semaglutida, que es el que es GLP-1 solito. El Ozempic o Wegovy es el que tiene un poco más de estudios, pero todavía no hay aprobación por FDA
para adolescentes de este medicamento. Ok. Entonces estos medicamentos realmente se tienen que utilizar en adultos mayores de 18 años. Más de 18. Bueno, el caso de la hija de Yajaira es que ella tiene también resistencia a la insulina, ha aumentado mucho de peso, tiene apenas 26 años, le cuesta mucho perder el peso que aumentó. Pregunta si es candidata siendo que tiene 26. Perfectamente, con valoración médica obviamente, pero sí es una candidata ideal, sobre todo que estamos diciendo que ya tiene resistencia a la insulina, que tiene obesidad, entonces es una paciente que se beneficiaría después de una valoración, de definir si tiene riesgos o no, si tiene alguna contraindicación absoluta o no del medicamento, poder iniciarlo con un programa adecuado. No solo es el medicamento, y esto es importante cuando iniciamos un medicamento, hay que decirle al paciente que se inicie un medicamento, pero que es un cambio en el estilo de vida. Hay que mejorar la cantidad de ejercicio que hacemos, hay que mejorar cómo comemos, para poder tener un control completo. No le podemos dejar todo el trabajo al medicamento. El medicamento es muy bueno, pero no puede hacer todo el trabajo que tenemos que hacer para el control del sobrepeso. Dice Diani que ella tiene diabetes tipo 2, 57 años, tiene un problema grave y es que a ella le da alergia a inyectarse la bendita insulina. ¿Qué hace? Diabéticos tipo 2, pues la ventaja es que con diabéticos tipo 2 tenemos muchos medicamentos, hay un arsenal gigantesco oral, o sea, no hay que inyectarle insulina, por ejemplo. Y este medicamento también se podría utilizar, no es una insulina, no es un análogo de ninguna insulina, no se parece en nada a la insulina realmente, entonces habría que hacer prueba y obviamente una valoración. Pero con diabetes tipo 2 no solo damos insulina de tratamiento, hay un arsenal inmenso terapéutico, empezando por la metformina, que sigue estando dentro de una clase. ¿Es la primera línea de uso? Es una clase, digamos que de primera línea en diabetes tipo 2. Ahora ya cambió un poquito las guías A y entonces dan metformina más algún SGLT2 que se llaman, que es un medicamento que mejora también el pronóstico a largo plazo, porque ahora no buscamos solo control glicémico, que es importante mantener un control glicémico, sino evitar complicaciones a largo plazo de enfermedades como la diabetes. Ahora, una persona que esté ahorita consumiendo metformina, pero que no vea un verdadero resultado, que no se sienta complacida con ese medicamento, ¿podría utilizar los GLP-1 y la metformina a la vez? Sí, uno puede hacer muchas complicaciones, están los GLT2 también, están los GLP-1, están muchos medicamentos junto con la metformina para el control glicémico, ¿ok? Entonces no necesariamente quiere decir que si usted no tiene un buen control glicémico con metformina o no está adecuadamente compensado, tenga que pasar a un medicamento inyectado, sino que se puede sumar algún otro medicamento por vía oral para compensar. Sí es importante que la glicemia, el mejor control de su diabetes va a hacer que tenga menos complicaciones a largo plazo. Entonces, entre mejor esté su nivel de azúcar, menos picos y valles tenga, más estable esté. Entonces, en rangos normales, eso nos va a evitar complicaciones a largo plazo de la diabetes. ¿Ese medicamento requiere receta? Es un medicamento como todos los medicamentos que debería ser indicado por un médico. Pues una receta médica como tal escrita no es un medicamento controlado, pero debe tener una indicación y un seguimiento médico, y esto es importante. ¿Por qué? Porque tiene efectos secundarios, porque a veces decimos que el medicamento falló cuando lo estamos usando para bajar de peso, y es que la dosis que estamos utilizando es una dosis insuficiente. Uno debe tener una valoración que se llama bioimpedancia o DEX o como le quieran decir, de ver cuál es la composición corporal, porque lo que buscamos no es solo bajar de peso, sino cambiar composición, cambiar grasa por músculo, no perder líquidos. Entonces todo eso se hace en una valoración completa del paciente. Doctor, muchas gracias. Con gusto. Muy amable, gracias por explicarnos también. Ya casi contestamos las que nos faltaron. Después de años de trabajo y cotizaciones, la gente se pregunta, ¿qué pasa con la pensión una vez que la persona se muere? ¿La pensión puede heredarse? Bueno, está con nosotros Ariel Guardiola, es abogado y que nos va a explicar realmente qué es lo que sucede. A ver, Ariel, cuando una persona fallece, ¿verdad? ¿Qué ocurre con la pensión y quiénes podrían tener derecho al beneficio o a heredarla? Bueno, buenos días, Rafa, y al televidente que nos acompaña hoy. Es muy importante aclarar un tema. La pensión del causante se extingue cuando éste fallece. Primero que todo, para el televidente, ¿quién es el causante? La persona que se muere. Vamos a hablar de causante como esa persona que falleció. Claro. Entonces, la pensión que esta persona está teniendo
se extingue, ya no existe más. Ahora, dependiendo del régimen de pensiones en el cual él haya cotizado, por ejemplo, estamos hablando de Caja Costarricense del Seguro Social, Magisterio, Poder Judicial, esas diferentes entidades. Dependiendo de donde trabaje. Dependiendo de donde trabaje y donde haya cotizado, ¿verdad? Puede surgir el derecho a una situación que se llama pensión por sobrevivencia. Ok. Que esta pensión se le puede otorgar sea al cónyuge, sea al conviviente de hecho o sea a los hijos. Todo dependiendo de los requisitos que tengan estas entidades. Claro, entonces, una persona, ¿verdad? Que, a ver, vive con su esposa, por ejemplo, y ella enviuda y ella no trabaja, entonces sí tendría derecho a esa pensión. Sí tendría derecho a esa pensión, eso sí, lo tiene que tramitar. Esto no es un tema judicial, es un tema administrativo. Recordemos que son temas muy diferentes. Tema judicial es lo que ve la Corte, para que el televidente lo entienda, y tema administrativo son estas entidades. Esto es un tema meramente administrativo. El tema de se es mal dicho venir a decir una herencia de pensión. Una herencia de pensión no existe, las pensiones no se heredan. Entonces es un tema que, como lo acabas de decir, si tenemos un cónyuge que dependía económicamente, claro, la comida, la luz, el agua, del causante, y el causante fallece, este cónyuge puede apersonarse a estas entidades a solicitar la pensión por sobrevivencia. Ok, ¿qué pasa si dos personas se apersonan? Bueno, se puede, no es dos personas. Recordemos que la pensión por sobrevivencia es cónyuge, o conviviente de hecho o hijos. Si un cónyuge demuestra que él era dependiente económicamente del causante y los hijos menores de edad también se apersonan a solicitarlo, o inclusive un hijo entre 18 a 25 años que se encuentra estudiando se apersona a solicitar esto, esta pensión de sobrevivencia puede ser dividida entre esas partes. No tiene que necesariamente es que no todo va para la esposa o todo va para el hijo o todo va para el conviviente de hecho. Claro. A ver, digamos que hay dos adultos grandes, ya pensionados, ambos. Se muere el esposo, ¿verdad? Y ella queda con su pensión. ¿Ella podría reclamar la pensión de su esposo? No, porque ella no es dependiente económicamente de él. Ella tiene sus ingresos. Vamos a ver, esto es algo cultural. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la pensión de ella era de 100,000 pesos, digamos, y eso no le alcanza para pagar todos los gastos de la casa y ella pues, sí dependía realmente de su esposo? Bueno, todo esto es un tema de prueba, pero es algo que culturalmente la gente tiene que entender. Que también pasa mucho en divorcios, sé que no es el tema. Una situación es, tengo un cónyuge que se encarga de hacer todos los pagos y yo tengo mi dinero y no lo gasto. Como quien dice, lo de esta persona es nuestro, lo mío es mío. Ok. Eso no significa que usted sea dependiente económicamente de alguien y que usted tenga la oportunidad de ir a solicitar una pensión o un beneficio, porque usted tiene sus ingresos propios. Ahora, en el caso que me estás dando, bueno, ella, la cónyuge, tiene una pensión de 100,000, el otro tenía tal vez una pensión de 1,000,000 y pagaba todo. Ahí sí puedo ir a solicitarlo, pero aunque tenga pensión. Aunque tenga pensión, porque puedo ir a demostrar, acorde a las pruebas, que ahorita vamos a hablar de eso, cómo se prueba, que yo dependía económicamente de él y que mi ingreso no es suficiente y que siempre dependí de él. ¿Y cómo puedo probar yo eso, Ariel? Bueno, en sede administrativa, tanto en sede judicial, lo puedes probar con testigos que vengan a decir tus hijos, tus vecinos, la suegra, tu hermana, que Pepito era el que pagaba ABCD, que él era el que se encargaba de esto. Tenés que guardar siempre, yo a la gente siempre digo, guarde facturas, a nombre de quién está la luz, a nombre de quién está el agua, a nombre de quién está el contrato del alquiler, los depósitos, de qué cuenta iban y venían. Todo ese tipo de temas son los que usted tiene que llevar ante esta sede para demostrar de que usted dependía económicamente de esa persona. Claro, vea el caso de una educadora. Ella tenía una pensioncita, ¿verdad? De todo su trabajo como maestra. Pero su esposo se encargaba de todos los gastos, luz, internet, teléfono, qué sé yo, porque su pensión era muchísimo mayor, entonces pues, dependía de eso. Se muere el esposo, esta educadora podría ir a hacer este trámite. Vamos a ver, recordemos que en derecho hay una frase que se dice que todo es un traje hecho a la medida. Hablemos de supuestos, porque estamos hablando de un supuesto. Esta educadora puede tener una pensión pequeña en relación a la que tenía su esposo, pero tal vez esa pensión pequeña que ella recibe le alcanza para pagar todo eso. Pero no tendría su mismo nivel de vida. Pero es que
el tema de pensiones no es nivel de vida. De hecho, por eso la pensión se llama pensión de sobrevivencia. Pero entonces, ¿por qué para cuando poder se divorcian subsistir? dicen, es que tienen que pagarle eso a los chiquitos porque si no, va a bajar el nivel de vida que todo el tiempo han tenido? Bueno, Pero, es ¿y un tema muy entonces? interesante. Es como te lo decía, es un tema de calle, de lo que se escucha en la calle, pero realmente no es así. Pasa mucho. Tal vez cuando yo me divorcio... Cuando yo me divorcio, es que hay un tema que se protege. Las pensiones se protege el tema de un estilo de vida, pero no significa que yo tengo que dar eso. Y más que todo, tal vez con los hijos, si yo me separo, estoy en un matrimonio, yo a mis hijos les pago un colegio privado, X colegio privado, que vale 1 millón de colones al mes, pero me separé y ahora les digo, tienen que pasarse a la escuela pública, va a venir un juez que le va a decir, no señor, esto no es así. O que yo les compraba caviar para comer todos los días y ahora les voy a decir, coman hígado encebollado. No es así, pero el tema del estilo de vida, más que todo entre cónyuges, no es como lo plantean, porque la gente piensa, me voy a divorciar y como yo soy dependiente económicamente de él, yo voy a seguir una vida divorciada igual a la que... No, yo me estoy separando y sí, va a venir un tema de contexto de vida donde usted va a probar sus necesidades, pero no es que un juez le va a venir a usted a decirle al cónyuge, usted le tiene que pagar el mismo estilo de vida que ella. El juez va a usar el estilo de vida para poder poner un número. Vamos a esto mismo, estamos hablando de temas de pensiones de personas fallecidas, de causantes. El causante puede tener una pensión de 1 millón de colones para dejarte el mismo concepto y ella tal vez pueda tener una pensión de 400, 500 mil colones, que hoy en día la verdad sería una pensión no alta, pero digamos entre rangos normales, por lo menos cubre la canasta básica, cubre las necesidades. Entonces ya vos no podés adquirir una pensión por sobrevivencia y esto, como te lo acabo de decir, no es un tema judicial. No te estás divorciando, no, es un tema donde usted tiene que aplicar a ver si usted es una beneficiaria de un derecho, de una pensión por sobrevivencia, sobrevivir, no pensión de lujos o comodidades. Entonces, si usted tiene un ingreso, usted tiene una pensión del Ministerio Público, de la Caja Costarricense de Seguro Social, que le da 600 mil, 500 mil colones, aunque el otro haya tenido una pensión de 2 millones y se hayan dado una vida de lujos, usted no necesita ese dinero para vivir y se lo van a denegar. Usted lo puede ir a tramitar, pero se lo van a denegar. Por supuesto, vea, tenemos varias consultas, entre ellas la de Morenita. ¿Qué pasa cuando dependen de el causante, esposa y un hijo con discapacidad? Los hijos con discapacidad son un excelente tema. No entendí bien la pregunta completa, pero vamos a hablar un poco de los hijos con discapacidad antes de entender. Digamos, te leí lo que... Los hijos con discapacidad pueden solicitar la pensión por sobrevivencia casi que de por vida si es una discapacidad que les impide poder subsistir por ellos solos, que les impide poder trabajar, que les impide poder conseguir dinero. Entonces ellos sí pueden optar por esta pensión de sobrevivencia y va a ser una pensión que se les va a entregar de por vida. Claramente las entidades de pensiones, que regulan las pensiones, van a solicitar todos los exámenes médicos, todas las situaciones, todas las referencias que puedan corroborar de que él tiene una incapacidad que no le va a permitir trabajar para conseguir dinero para subsistir. Vea qué interesante el caso de María José. Dice que la pareja y ella no son casados, pero viven juntos desde hace 18 años. ¿Qué pasa si él fallece? ¿Ella tiene derecho a su pensión aunque no estén casados? Muy buena pregunta. Eso se llama una unión de hecho y también el conviviente de hecho es reconocido como persona que puede solicitar el beneficio de la pensión por sobrevivencia. ¿Y cómo puede mostrar ella eso? La unión de hecho se demuestra en dos escenarios. Usted puede empezar el proceso administrativo, que es, digamos, con la Caja Costarricense, con el Magisterio, con el Poder Judicial, y decir que usted es conviviente de hecho y llevar las pruebas. Pero lo mejor sería que en el proceso sucesorio, que es un tema diferente, un proceso sucesorio es donde se dividen los bienes del causante, usted tiene el derecho de solicitar que se le reconozca esta unión de hecho. ¿Qué es una unión de hecho? Cuando dos personas viven de manera pública, única, notoria y estable por más de 2 años consecutivos y que tengan la capacidad para contraer matrimonio. ¿Ok? Vamos, entonces una unión de hecho es cuando Rafa está juntado, como se dice popularmente, con su novia por más de 2 años. Si ya pasaste 2 años, los dos adquieren los derechos de un matrimonio. Pero sin casarse. Ok, estamos claros, pero digamos, yo tengo que ir a decir que yo estoy en unión de hecho, ¿cómo lo demuestro? Porque digamos, en el caso hay que llevar testigos, porque ella dice, tengo 18 años con él se muere, ¿qué hace? Hay que llevar testigos, fotografías,
fotos de que vivimos aquí en tal lugar, fotos de que viajamos, testigos que pueden decir que yo vengo viviendo con él desde hace más de 18 años, inclusive si tienen hijos, los mismos hijos pueden ser testigos, todo este tema. Ahora, hay un tema muy importante, para reconocer una unión de hecho, una convivencia de hecho, las personas tienen que tener una aptitud legal para contraer matrimonio. ¿Qué significa? Rafa estaba casado, Rafa se separó, nunca hizo el divorcio, o el divorcio está en la sede judicial y lleva 10 años. Rafa en esos 10 años encontró un amor, se juntó, vivieron 2 años y esta persona ahora quiere ir a reclamar su unión de hecho, no puede porque Rafa no tiene la aptitud legal para contraer matrimonio. Porque ¿qué es una aptitud legal para contraer matrimonio? Sí, que yo esté divorciado, estar que esté soltero viudo. o divorciado o viudo, exactamente. Claro. Vea, dice Hansen, dice, ¿qué pasa si 2 hijos que son adultos mayores le dan pensión al papá, que es un adulto mayor a la vez? ¿Hasta qué edad tienen que dejarle de dar pensión al papá? Al papá no hay edad para dejar de darle pensión. Aunque los otros estén pensionados ya. Aunque los otros estén pensionados, no hay... Vamos a ver, el papá, al igual que... Los hijos yo sé que tienen un límite de edad, los papás no. Si un papá fue un papá presente, vamos a ver, existen procesos para usted solicitar, denegar, dar una pensión. Usted puede explicar, mi papá me abandonó, tengo pruebas de eso, tengo testigos, yo no tengo por qué darle una pensión porque él me abandonó, nunca me vio, no fue responsable mío, nunca dio alimentos, nunca dio dinero para alimentos de la casa. Usted ahí puede negarse y en un proceso judicial pelear que no le pongan una pensión. Pero si ya usted tiene una pensión establecida, es muy difícil quitársela a menos de que usted pruebe de que usted por dar esa pensión usted se está desatendiendo sus necesidades básicas. Esa sería la única forma. Pero no hay una edad en la cual usted diga, es que ya está, le tengo que dejar de dar dinero o pagarle la pensión a mis papás. Vea, don Ariel, usted se va a tener que quedar aquí conmigo porque tenemos un montón de preguntas, ¿está bien? Claro que sí. Muchas gracias por Un placer. acompañarnos. Las redes sociales y las plataformas digitales nos han abierto posibilidades infinitas, comunicarnos con nuestros seres queridos, incluso si viven fuera de nuestro país, pero esto también ha acarreado problemas y consecuencias: el ciberacoso, el bullying, la intimidación, hasta inclusive amenazar que van a difundir videos y contenido privado en redes sociales. Esto puede tener un impacto profundo, sobre todo cuando se trata de niños y de adolescentes. Hoy vamos a hablar de este tema con Lisette Macís. Ella es psicóloga y nos va a orientar un poquito sobre qué hacer cuando está sucediendo esto. Ahora, Lisette, buenos días. ¿Por qué las redes sociales pueden convertirse en esos escenarios donde se generan violencia emocional? ¿Por qué pasa eso? Ok, claro, como dices, o sea, hay muchos puntos positivos ahora con las redes sociales, pero tristemente también está toda esta otra parte, ¿verdad? Y justamente los que son más vulnerables son los niños y los adolescentes, donde todavía no se ha creado como una creencia de qué soy yo y el valor lo tengo más en lo que dicen las otras personas. Y las redes sociales se convierte como en un megáfono o amplifica todas estas opiniones, todos estos mensajes, videos que siempre están constantemente. Los chicos ahora pasan metidos, chicos y no tan chicos, también ahora adultos, pasamos metidos en el teléfono, entonces no se sabe a veces diferenciar la vida real que la vida en redes. ¿Y qué impacto tiene ese sobreacoso, o sea, ese ciberacoso más bien sobre la autoestima, la seguridad, y más hablando de niños y adolescentes, ¿verdad? Que están como con esa transición hormonal. Claro, muchísimo, porque justamente es como una gota de agua cayendo en la piedra. O sea, pues si fuera solamente un comentario, tal vez no tanto, que lo que pasa que con este tipo de lugares es una cantidad exagerada de mensajes que se van repitiendo y los chicos pueden llegar a creer que es cierto. Entonces tienen problemas de ansiedad, de baja autoestima, donde si hay 100 personas que me dieron un like, me siento súper bien, pero si hay otras personas que se están burlando ahí, pues también me hacen sentir re mal. Y lo importante es que aquí hay 3 personajes importantes, ¿no? Que es quien recibe el acoso, el acosador y los que están a la expectativa o viendo lo que está pasando, ¿no? Cuando mandan algún video o hay alguna broma y los demás leen. También está, ok, que este público, ¿qué hace ahí?
también si solamente lo ve y también se ríe o comenta y todavía fomenta más el que se siga dando este acoso. Sí, y a veces tal vez de 100 comentarios solo 2 son negativos, pero usted lo lee y lo afectan. Totalmente, o sea, porque como le digo, son chicos que aún no tienen formado su criterio y esto los golpea fuertísimo. El que se burlen de cómo son físicamente o alguna forma de actuar todavía los segrega más. Ahora, ¿por qué este impacto suele ser más fuerte en personas vulnerables, en este caso con los menores de edad y los niños? Justamente por eso, porque para ellos lo más importante son los pares. O sea, ustedes, no sé si tienen hijos, pero cuando los chicos están pequeños no hay nada más importante que mis amigos y sentirme valorado y tener este sentido de pertenencia ante alguien, ¿no? Entonces, por eso es que hasta muchos otros chicos también caen en el juego del buleador, por así decirlo, porque por lo menos este es un grupo. Por lo menos si apoyo a este grupito que está molestando a este otro, pertenezco a alguien. En cambio, a veces hacer el papel de defensor cuesta más, porque es jugársela, es exponerse y ponerme en contra de todo un grupo. Entonces, en estas edades donde lo más importante es qué van a decir de mí, cómo me veo, en qué grupo encajo, porque al final de cuentas no sé ni qué soy, ¿verdad? Entonces tengo que buscar a ver a dónde encajo. Si no tengo una guía y tras de eso no tengo una protección o seguridad en casa, todavía soy más vulnerable. ¿Y cuáles son esas formas de violencia digital que más están viendo los especialistas? Ok, pues varias, pero muchos son videos sin consentimiento, bromitas que se dan y comentarios en chat de aplicaciones, o puede ser en blogs, en WhatsApp. Perfiles anónimos, todo eso, o sea, ataques. sí, se termina dando como mucho de estas cosas, o personas que suplantan identidad, mucho de esto. Ahora, ¿en qué caso o qué señales puede alertarle a un padre que su hijo está siendo víctima de este tipo de violencia digital? Ok, primero que nada hay que ver que cada chico o cada persona funcionamos muy diferente. Entonces, cada padre que conoce ya un poco a su hijo tiene que ver qué cambios estoy viendo en él, porque para todos puede ser diferente, pero puede ser que tal vez ya esté más retraído, deje de comer tal vez como antes, tal vez esté mucho más pendiente al teléfono, o más bien al contrario, vemos que cuando toma el teléfono se pone un poco más ansioso, deja de ir a lugares que le gustaba, tal vez ya deja de salir con el grupo de amiguitos que tenía antes, conductas que ya uno no lo ve tan normal, y eso es importante, no normalizarlo, porque a veces parte de lo que fomenta el problema es que muchos papás lo ven como normal, como que uno de chiquitillo es normal que lo vacilen y molesten y así forma carácter, porque lo normalizan, y no, o sea, puede ser algo realmente que impacte y marque completamente a este niño. Bueno, eso justamente le iba a preguntar, ¿qué pasa cuando este tipo de violencia y demás, y qué consecuencias hay en el tiempo, cuando tal vez la persona no lo expresa y decide asumir eso y como decimos, comerse como esa bronca él solito o ella solita? Sí, o sea, si el chico no ve un lugar o un espacio donde poder abrirse y hablar, probablemente se va a aislar y va a sentir que todas estas burlas o todo este acoso tal vez es injusto, pero que también puede ser real. Entonces pues se terminan creyendo estas situaciones, terminan en problemas de ansiedad, puede terminar en problemas de depresión, ideación suicida, tristemente también, problemas a nivel escolar, educativo. Y muchas veces también los padres se enfrentan a que tienen hijos que no cuentan las cosas, ya sean niños o adolescentes. Ellos no sé si es que tal vez sienten que es que usted no lo va a entender o que usted no es cool o que no le cuentan a usted como papá o como mamá. ¿Qué se puede hacer al respecto para comenzar a trabajar esto? Ok, sí, porque tal vez ellos creen que es como una señal de debilidad decir, ay, es que me están molestando. Debería de uno salir yo adelante solo como con esto, porque si no me veo como débil. O tal vez los papás pueden llegar a minimizar la situación, ¿no?
y decir como no, eso no es nada o es parte de lo normal. Entonces, a veces la pregunta más de que si, por ejemplo, mi hijo llega y tiene este tipo de situaciones, más que qué hizo, es cómo se siente con relación a esto. Porque de hecho, cada chico va a tomar diferente un insulto, ¿no? Pero lo importante es cómo esta persona lo está sintiendo. No simplemente decirle, haga esto y ya, sino abrir esta puerta donde se sienta escuchado. Las redes es algo que es inevitable, no podemos luchar contra ellos o decirle, les voy a quitar el teléfono o lo voy a aislar, porque esto es imposible. Lo que tengo que ver es cómo puede esta persona, este chico, gestionar y estar ante esta situación y saber que si está herido o se siente triste por algo que está pasando ahí, puede recurrir a los padres y que lo van a saber escuchar. Claro. Ahora también tenemos el otro escenario. Puede ser que hay padres que el joven no ha ni entrado a la casa y ya lo están abordando con preguntas. ¿Cómo le fue hoy? ¿Por qué viene? Lo noto triste, la noto triste, y más bien se convierte, no sé si tal vez como en un acoso. ¿Cómo generar que esa preocupación que siente uno como padre se genere más bien en confianza, que le nazca a su hijo o a su hija contarle qué es lo que está pasando? Ok, eso como todo confianza se genera con el tiempo. Obviamente no va a ser, si nunca hemos desarrollado antes una buena comunicación con nuestros hijos, muy difícilmente de la noche a la mañana ahora me va a llegar y me va a contar todo. Primero que nada, no hay que juzgar, no hay que señalar, ya por hecho el acto, o sea, a veces simplemente caemos en regaños o decirle, ay, qué menso, ¿para qué hizo esto? O debiste haber hecho lo otro. Y sí, hay que a veces enseñar cómo ir actuando ante diferentes situaciones, pero lo principal es que ellos se sientan entendidos. No es culpa de la víctima, claramente, el que se le esté pasando este tipo de situaciones. Entonces, cómo se va a sentir mejor o cómo salir de ahí va a ser primero sentirse escuchado, sentir de que hay un lugar seguro en casa, y esto lo formo desde antes. Entonces, cuando llega, ya sea por este tipo de problemas o de otros, un chico en casa, no decirles tanto como qué hizo, o por qué no hizo esto, o por qué no se defendió, que tampoco, ¿verdad? Porque la violencia al final termina generando más violencia, y más en redes, que en este caso, si hay algún mensaje o algo nocivo, lo ideal más bien es no contestar, más bien parar ahí la situación. Entonces, si más bien lo motivamos a que, pero respóndale, pero entonces no se quede ahí, no, si más bien es como, ok, construir su confianza, su autoestima, el que sepa que esta situación, pues hoy es aquí, pero el día de mañana puede ser en el trabajo, o puede ser en la universidad, porque no podemos obviar una realidad. Tristemente, existen personas que buscan validarse o sentirse superior ante otras por otro, ¿verdad? Que es todo otro mundo y problemas, ¿verdad? ¿Por qué las personas son así? Pero bueno, en este caso, el papel de víctima o quien está pasando esta situación, no podemos a veces cambiar el ambiente, pero lo sí podemos es cambiar cómo nosotros gestionamos estas situaciones muchas veces. Perfecto, Lisette. Muchas gracias por venir a exponernos este tema, muy amable. Bueno, con mucho gusto. Gracias por permanecer en sintonía y vean, con este ritmo vamos a seguir la corriente porque los espacios en su casa necesitan personalidad. ¿Con qué se logra esto? Bueno, con plantas de hojas grandes. ¿Cómo hacer si compramos una planta de hoja grande y queremos trasplantarla en nuestra casa? ¿Qué podemos tener en nuestra casa? ¿Cuáles espacios puede decorar este tipo de plantas? Tenemos a Jenny Pastora con nosotros. Bienvenida. Ay, muchas gracias. Yo feliz de que me inviten. Nosotros contentísimos de tenerla acá. Ahora, porque es que dan este tipo de personalidad, este tipo de aire distinto a las plantas de hoja grande. Yo siempre pienso que la planta lo elige a uno. O en el momento que usted llega al vivero y, por ejemplo, ya tiene como las áreas indicadas, y usted lleva una foto y dependiendo del área que usted necesite la plantita, entonces elegimos la planta. Por ejemplo, estas que están por acá, que es un filodendro verde, Imperial Green, la combinamos con pluma de indio, pero es un arreglo más que todo
para colocarlo en la parte de, ya puede ser en la entrada, puede ser también en la sala o incluso en una esquinita de la oficina también lo podemos colocar. Esa es combinada, ¿verdad? Correcto, esa es una combinación, si ustedes ven tiene verde y también le combinamos colores que es moradito con blanco y verde. Y en esta de hoja grande, ¿cómo se sabe cuáles se pueden combinar? ¿Cuáles pueden coexistir en una planta, en una maceta? Muy importante, cuando vamos a combinar plantas, lo importante es que tomemos en cuenta la cantidad de riego, que las plantitas pues tengan la misma cantidad de agua, necesiten y la misma cantidad de luz. Okay. Vean ese tabacón. ¡Ay, la belleza! Esto parece de plástico, pero no, señoras. Esto es real. ¿Cómo logra esta viveza en la planta, Jenny? En realidad el tabacón de por sí solo, ¿verdad? Sus hojas son espectaculares y majestuosas. No se molesta. Pero lo que hicimos, bueno, es siempre importante limpiar las hojas para que ellos puedan absorber la energía a través de la luz, ¿verdad? Y pues las hojitas puedan verse así. Y le pone algo extra a la hoja. Ajá. Además tenemos un truquito, le aplicamos lo que es un abrillantador natural para las hojitas. Y si usted gusta, lo puede hacer también con truquitos caseros. ¿Cuál puede ser el truco casero? Usted agarra un algodoncito y le coloca lo que es aceite mineral o aceite de oliva. Así encima. Virgen, y le coloca en la hojita. O sea, van a llegar visitas y yo hago ese truquillo. Exacto. Y ya las plantas se ven más bonitas. Se van a ver. Aquí estamos haciendo trampa. Vean, esta monstera que siempre es muy codiciada. Ay, sí, la monstera Thai. ¿Esto no es variegada? ¿O estoy? Sí, es la misma. Sí, la monstera Thai variegada. Okay. Correcto. Bueno, y sus hojas son espectaculares, ¿verdad? Preciosas. Majestuosa, tienen dos ¿Cómo colores. se puede combinar una monstera en un espacio donde queramos podríamos colocar lo que es la monstera con un poto que tenemos allá en las otras maceteras, por allá. Pero yo le alcanzo el poto para hacer ahí junto. Claro que sí. ¿Cuál que es está el por poto, aquí, Jenny? este amarillito. ¿Es esto? Ese sí, ese amarillito. Correcto. Okay. Aquí está el poto. Lo podemos colocar en la parte de abajo. Claramente ahorita solo lo vamos a poner como presentación, ¿verdad? Digamos que queda así. Ajá, pero lo ponemos aquí. Vean. Lo ponemos ahí y se vería de esa manera. Lo colocamos en la parte de abajo como para rellenar y por lo general los potos cuelgan, entonces nos rellenarían el espacio de la base. Ay, sí, está precioso. Y la planta, pues hacia arriba. Hasta un balcón se me ocurre a mí. Sí, pero no puede pegarle sol. Ah, ok. Porque si le pega sol, entonces se nos quema. Pero nos paseamos en la planta, entonces mejor no, diga. Exacto, mejor no. Siempre que sea interior. Siempre que sea interior, con buena luz, se mantiene súper bonita. Este rojo, Jenny, qué belleza. Este rojo que llamó mucho la atención cuando llegamos. Bueno, ¿sí? Esta es una alcalifa, esta es una planta de sol, espectacular, ideal para alguna entrada de casa, digamos, que usted la pueda colocar. Esto parece sacado de una película. Uy, ¿verdad? Qué lindo. ¿Esto parece qué mentira. Esa es como la floración de ella. ¿Y cada cuánto flora? En realidad es muy a menudo. Ella para y vuelve. Por lo general siempre está así. Y uno la ve así tan hermosa. ¿Esto cuánto tiene? ¿Cuánto tiene esta planta? De tiempo. Es muy joven en realidad. ¿Qué puede ser? Unos 6 meses aproximadamente. ¿Cuesta mucho criarla? No, vieras que es una planta súper fácil. Siempre y cuando se le mantenga su abono, su agua, ellas se mantienen súper bonitas. Y es que también, vean las hojas. Parece como que uno, no sé, fue a alguna tienda por departamento y compró la planta. ¿No ven qué bello? El riego, ¿cómo es? Ok, el riego muy importante, como es una planta de sol, digamos, entonces por lo general si está en macetera y es pequeña, por lo general debe ser unas 2-3 veces a la semana. Si está en la tierra directamente, pues ahorita ya estamos en tiempo de transición, entonces no es necesario tanto regar. La voy a correrla, vean qué linda. Claro. Esto así, en una esquina solita, me siento como la señora de las plantas, literal. Vean, esto en una esquina solita se ve precioso, pero ¿se puede combinar con otra planta? Claro que sí, pero ¿o esta así demasiado bella ya para combinarla? Pues sí, está muy hermosa en realidad, pero podríamos tal vez colocarle, no traje lo que son pinceles verdes para poner en la parte de abajo, que es como un zacatito, entonces, pero sí se puede combinar. Ok, dejémosla aquí y vamos a trasplantar, porque si compramos una monstera en el vivero, ¿en qué parte o cómo hacemos para colocarla en una maceta? Ok, muy importante, por lo general las maceteras, algunas vienen de esta manera, no traen perforaciones, entonces cuando llegamos a casa y nosotros sembramos la planta así, se nos va a morir, entonces para eso necesitamos un taladro, ¿verdad? Entonces perforamos. ¿Cuántos huequitos?
Unos 4 huequitos y ya lo tenemos listo. Algo otras maceteritas ya vienen listas, entonces no hay que hacer más nada. Y si gusta nos muestra la de fibrocemento. Aquí está la de fibrocemento. Que esa también ya trae huequito, entonces nada más es de trasplantar. Perfecto. ¿Ves? ¿A cuál trasplantamos? Creo que vamos a trasplantar a la de fibrocemento. La más bonita. Exactamente. Si gusta usted hace esta y yo hago una de estas plásticas. Ay, Dios mío, ¿y cómo se hace? Ok, lo va a hacer conmigo. Está muy importante entonces. ¿Le tengo que pasar la tierra? Si gusta, déjela ahí para que nos enfoque la cámara por acá. Ok. Entonces, vea, sacamos primero la plantita. Vamos a suavizarla. Echamos un poquito porque esta nos va a quedar muy abajo. Echamos un poquito de tierra. Sí. Abajo, esto. Le aplicamos. Sí, rapidísimo. Ajá. Soy toda una experta, ven ustedes. Ya tengo la camita. Ok, ahora sí. Se le cierran las matas. Ay, Dios mío. Ni tanto, porque no la puedo sacar, Jenny. Ahí está. Ahí está. Listo. Ahora sí, rellenamos. Ahí está bien la altura. Ahí. Perfecto. Rellenamos todo que queda el ras. Exactamente, que queda el ras. ¿Qué tiene esa tierrita? Eso lo que tiene es fibra de coco con perlitas y trocitos de cáscara de coco. ¿Siempre fibra de coco con perlitas? En realidad eso yo lo traigo por comodidad, pero puede ser tierra perfectamente. Jenny, voy a quedarme aquí rellenando. Le agradecemos por venir. Ay, muchas gracias a ustedes por todos estos consejos. Y les esperamos en el vivero. Así es. Continuamos, Mari. Gracias, Char. Vea lo que le tengo. Ajá, la manzana caramelizada. ¿Por qué? Es que ya están las fiestas en Tibás. Usted pasa ahí por el parque cerca de la iglesia, se va a encontrar un pachangón y usted va a tener que ir para poder comerse una chorreada, unos churros, unas pupusas como estas que están acá. Tenemos acá presente al alcalde precisamente de Tibás. Está con nosotros Alejandro Alvarado y también Osvaldo Vargas, que nos traen ricuras para que echemos un ojito. Bienvenidos. Así es. Bueno, primero, muy buenos días a todos. Estamos muy contentos de estar por aquí. Parte de la municipalidad, pues todos los años cedemos el espacio del parque para que se puedan realizar las fiestas al patrono de San Juan Bautista. Son las fiestas para la parroquia, ¿verdad? Y pues que históricamente siempre se han caracterizado en el mes de junio, que el parque se convierte en una fiesta. O sea, en junio hay fiesta en Tibás, siempre en el parque. Así es. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar? ¿Qué hay que hacer? ¿Hasta cuándo están? Bueno, este fin de semana es el fin de semana de cierre, pero es el fin de semana más cargado de todos y eso es lo que queremos invitarlos hoy, porque durante toda la semana, incluso a partir de hoy hasta el domingo, tenemos actividades en el parque, conciertos, tenemos actividades culturales, bastante comida, como pueden ver, comida de turno, lo que llaman la comida popular, ¿verdad? La de toda la vida. La que tiene buen sabor. Y buen sazón. Exactamente. En el parque, entonces, ahí como cerca de la iglesia. Es el centro de Tibás. El parque centro. nadie se va a perder. No hay pérdida. Es el parque de la democracia, pero para que no se pierdan, es el que está al frente de la parroquia y al frente de la MUNI. Ahí están las fiestas. Sí, más céntrico para dónde, ¿verdad? Así es. Bueno, cuéntenos entonces, Osvaldo. Parte de las actividades, bueno, estamos hasta el 28 de junio, este domingo estamos cerrando, tenemos grandes conciertos todos los días, hay concursos en tarima. Este miércoles invitarles porque tenemos una actividad que se llama Bailando con Doña Juana, que estamos invitando a la comunidad. Con Doña Juana, ¿y quién es Doña Juana? Vamos a elegir a Doña Juana que venga a participar. Hay diferentes concursos, hay premios todos los días. Tenemos parte del mundial, actividades también en el mini estadio Pioneer que estamos ahí en la comunidad para que se acerquen. Todos los días tenemos premiaciones y conciertos de cierre. Este domingo en específico estaremos con el concurso también del chifrijo, seleccionando el chifrijo de las fiestejos patronales de San Juan Bautista por primer año y se le va a entregar una plaquita al comercio ganador que va a poder mostrar como el mejor chifrijo de las festejos patronales 2026. Está bueno tener esa publicidad. Y estamos cerrando también con el gran concierto con La Solución, si Dios lo permite, el domingo. ¿A qué hora es el concierto? A las 7 de la noche, si Dios lo permite, para que se acerquen. Igual en el parque, en el anfiteatro. Parque, súper. Veamos lo que nos trajeron, las chorreadas. Primero que nada, estas chorreadas
tibaseños. La tradicional. No puede faltar parte de la comida de turno, los pinchos, las pupusas, la chorreada, los churros, también hay algodones de azúcar. Esos pinchos, veámoslos. ¿De qué los hacen? Los hay pinchos? De res, pollo y de cerdo. Al cliente lo que pida. Correcto, ahí estamos para chinearlos a toda la comunidad, para que se acerquen, colaboren también. Tenemos la cocina parroquial también, con la sopita de mondongo, el arroz con pollo, la comida tradicional que no puede faltar en los festejos. Ven acá los churros también que están. Los churritos están buenísimos. Ahí depende. Hay rellenos también, el relleno con caramelo o el no relleno. ¿Cuál les gusta a ustedes? Yo me quedo con caramelo. Con el de, es que el de caramelo, por favor. Ven esas manzanas. ¿No se ha comido usted alguna manzana de estas? Yo creo que sí, ¿verdad? La manzana más tradicional de todas. Vea, con maní o con confite. Ahí tiene para escoger. Y las pupusas también. Para esa pupusita usted le puede escoger ahí si le echa repollo, ¿verdad? Y hay de frijol, para de carne, arreglarla. Rellenas y bueno, para el café buenísimo, para desayunar también. Ahora y por acá en mesa no encontramos, pero también el algodón de azúcar, el tradicional, lo pueden encontrar en los festejos. Todo. Qué lindo. ¿Y para los chiquitos? Claro que sí, todos los días estamos con actividades. Por ejemplo, el día de ayer que estuvimos con el Día del Padre, involucramos a la familia, padre e hijo, con diferentes actividades y premiaciones en la tarima principal. Todos los días hay concursos y la idea es juntar a la familia tibaseña para que se acerque y colabore. ¿A beneficio de quién es la actividad? De la parroquia. De la parroquia. Es importante contarles que el domingo tenemos el desfile de boyeros, este domingo 28. Y no solo eso, ¿verdad? Aparte del concierto de cierre que nos decía Osvaldo con La Solución, tenemos también un concierto con Yexinio Jara inmediatamente después. A partir de la 1 de la tarde ya está Yexinio en tarima. O sea, terminado el desfile de boyeros, ya está Yexinio en tarima. O sea, termina el desfile y arranca el baile. Correcto. Buenísimo. Invitadísimos para que nos acompañen. Vamos a tener que ir entonces. Muchísimas gracias a los dos. A ustedes un placer. Muy amables. A ustedes las gracias y los invitamos. En Tibás los esperamos. Allá vamos a estar. Gracias. Y seguimos con este sabor. Porque aunque andamos de negro, no estamos animados, ¿cierto? No importa, eso es porque es lunes, hay que tener sobriedad, pero no nos sale tanto. No. Un poco triste, sí, están los usuarios del tren de Cartago, porque ellos quieren que pase este tren con más frecuencia. Pero no pasa ni cuando tiene que pasar. Ellos le ponen nota baja en Cofer. Usuarios cartagineses del tren anhelan que aumenten los horarios del servicio. Yo diría que realmente no cumple la funcionalidad que debería cumplir para la población. Realmente vamos muchos para San José, ¿verdad? Y el servicio, pues de 10 yo le daría un 5, la verdad, porque los horarios no son lo que realmente se requiere. Sería bueno que trabajara todo el día, ¿verdad? Porque el servicio de Humaca no es muy bueno tampoco. Yo voy para mi trabajo y se supone que el bus sale a las 12:45 y a las 12:45 no va a salir. En próximos días se ejecutarán obras mayores en varios puentes ferroviarios del área metropolitana debido a determinados riesgos. Entre ellos en Cartago, Puente Los Lagos, Reventado, Laboratorio AIA, Estación de Tres Ríos, Condominio Tres Ríos, Colima de Montealegre, mientras en Heredia el puente de San Joaquín de Flores. Hemos avanzado significativamente en las obras ferroviarias contempladas en el programa PROERI. Estas intervenciones traerán beneficio directo a miles de costarricenses que utilizan diariamente el tren. Sin embargo, en algunas ocasiones debemos suspender temporalmente algunas de las rutas de pasajeros. Reconocemos la incomodidad que esto puede generar. Las suspensiones serán en el tramo Oriamuno-Paraíso el lunes 22, martes 23 y miércoles 24 de junio, así como en la ruta Cartago-San José del 3 al 17 de julio. Terrible, la verdad es que no sabemos ahorita cómo vamos a jugarla porque ni siquiera Lomaca la está dando. Están con la mitad de las unidades que deberían, entonces yo creo que esto va a ser un caos realmente. Lo único es el bus, esa es la única manera, no hay otra. ¿Es más lento? Demasiado. ¿Qué tanto? Yo diría que mucho. En todo caso el tren pues es más ágil, no hay presas, sale a sus horas. Y ahí sí, por causa de las presas que se están dando, sí, afecta. Pero ya hay que acomodarse también. Según Incofer, se coordinó con el Viceministerio de Transportes y el Consejo de Transporte Público para que las autobuseras refuercen la cantidad de unidades. Bueno, ojalá que estos vecinos de Cartago también tengan la oportunidad de tener más afluencia del tren
¿verdad? Y así poder llegar con más rapidez y más seguridad a su lugar de destino. Y ahora vamos a hablar de personas que están preocupadas. Estos son los visitantes o pacientes de hospitales que aseguran que en las afueras de estos, que son la mayoría, está muy oscuro y se sienten inseguros. El ambiente a la salida de los hospitales de la caja del seguro es de lo más variado. Muchas veces es bullicio y muchas personas. Y conforme llega la tarde se convierte en pasillos solitarios con escasa vigilancia. Asegurados afirman sentirse inseguros en las afueras de los centros médicos, pues consideran que la soledad y la falta de iluminación en ciertos sectores los expone a asaltos y situaciones de riesgo. Para mí la seguridad está muy, escasa realmente. Usted no ve policías por ningún lado, usted va a San José, va alrededor del hospital, usted camina y usted no ve un solo policía en ningún momento. Eso es lo que... Aquí es muy solo en la noche porque yo no he pasado caminando, pero sí he pasado con taxi, es muy oscuro, esta área de acá y de allá es muy oscuro y se ve muy peligroso. Es peligroso andar, es peligroso. No se confía uno de tanta gente que pasa. Pero la noche sí tal vez sea más necesaria de vigilancia, ¿verdad? Aunque la seguridad interna está reforzada, los alrededores de los hospitales quedan con poca presencia policial, justo en horarios en que más personas deben esperar transporte o visitar a los familiares. Los horarios de visita en los centros médicos son: en el Hospital Calderón Guardia, de lunes a domingo, de 4 de la tarde a 5 de la tarde. El San Juan de Dios, de lunes a domingo. Las camas impares, de 3 de la tarde a 4 de la tarde. Y las camas pares, de 4:30 de la tarde a 5:30 p.m. El Hospital México es de 4 de la tarde a 7 de la noche, de lunes a domingo. Entonces, ¿qué hacer si debo visitar un hospital en horas de la tarde y noche? Recordemos, no descuidar bolsos, no descuidar carteras, llevar la menor cantidad posible de dinero o de valores, no establecer contacto ni hacer amistad con gente que esté fuera del centro médico y sobre todo no aceptar ningún trato como colarte, como adelantarte la cita, como evitarte la fila, porque se trata de gavilanes que lo que quieren es estafar tu dinero y robarte tu celular, robarte tus bienes y hasta tu reloj, joyas o artículos electrónicos. Entonces, los asegurados piden mayor presencia de oficiales y patrullajes en zonas aledañas, sobre todo en estos lapsos de visita, cuando concluyen y deben regresar a casa. Sí es necesario un patrullaje y más iluminación, pero mientras que esto pasa, tome las previsiones del caso, no hable con gente que no conoce, no haga tratos con ningún gavilán y llegue a su cita, lo que es, y se va para la casa de una vez. Bueno, hablando justamente de tomar previsión, vamos a hablar ahora de que si usted recibe llamadas de teléfono de un abogado de la municipalidad o de un funcionario que es abogado también dentro del MIC y le pide información para que usted evite una multa muy cara, no le dé nada, porque esa información es la que utilizan para sacarle el dinero del banco. Es una estafa. Si lo llama un abogado de una municipalidad o del Ministerio de Economía diciéndole que le hace falta actualizar los datos o que no completó un trámite y que lo van a multar y que debe llenar un formulario, cuidado, esto podría ser una estafa. El proceso que ellos querían que yo siguiera era que yo primero leyera en voz alta ese correo que era como para darme por notificada y después ellos me insistían mucho con que yo le voy a mandar un formulario, y entonces yo les dije, hey, perdón, me está entrando una llamada de un familiar, a mí nunca me llaman, entonces debe ser una emergencia, necesito colgarles y ya casi les devuelvo la llamada y seguimos con el proceso. Y entonces me dicen, no, a todo esto yo iba manejando, entonces siempre les decía como, hey, tío, ahorita no puedo responder el correo porque iba manejando. Y me insistieron tanto que era como, estaciónese, de verdad, o sea, tiene que estacionarse para que nosotros la notifiquemos, este trámite dura 10 minutos, si usted no completa el trámite en 10 minutos, entonces cuando nos intente volver a llamar, probablemente no le vayamos a contestar porque estamos haciendo este proceso con 50,000 personas hoy, y si esas 50,000 personas no nos responden hoy, entonces mañana tiene que pagar 5 millones, sorry. De esta forma lo hacen que usted entregue información sensible para luego robarle el dinero. La inteligencia artificial, la clonación de teléfonos, voces por medio de WhatsApp
y los correos que parecen reales llevan a muchos a caer en la trampa de las estafas digitales. La presión que ejercen sobre las posibles víctimas es tan grande que cuesta no caer en la trampa. En los últimos días hemos visto cómo aparecen en redes sociales algunos mensajes que te invitan a depositar dinero o hacer alguna inversión. Es muy importante que tengamos claro que muchas veces esto se podría tratar de inteligencia artificial, en donde está suplantando ya sea la imagen o la voz de una persona. ¿Cómo identificar en redes sociales o en internet cuando algo es falso o no? Si la fuente en la que tú estás viendo el video no es una fuente oficial, generalmente las fuentes oficiales están marcadas con algún tipo de distintivo que dice esta es la cuenta oficial de una institución. Si estás en Instagram, en Facebook, generalmente es un check con un fondo de color azul. Con eso tú puedes saber que se trata de una fuente oficial. Lo otro que es muy importante y que vas a determinar es que el video parece tener pausas. El video también parece que está un poquito borroso y eso generalmente nos dice que es un video que está generado con inteligencia artificial. Y lo último que tú tienes que tomar en cuenta es desconfiar. Ante la duda, mejor tome el teléfono, contacta directamente a la organización. Si lo llaman de una institución bancaria, es mejor cortar para evitar la estafa. Bueno, ya lo sabe, en su celular no se le ocurra dar nada de información, porque con esa sacan toda la información del banco y ahí sí estamos fritos. Bueno, y ahora vamos con una historia, porque hace más de 100 años una mujer enviudó con 8 hijos y una empresa llena de deudas. Hoy esta historia se esconde detrás de una pirámide en San José, en un cementerio. Con esto nos despedimos, nos vemos mañana, Dios mediante, a las 9:00 de la mañana. Bendiciones, hasta luego. En el Cementerio General de San José hay una tumba con forma de pirámide. El mausoleo pertenece al ingeniero y militar Lesmes Jiménez Bonefil, pero esta historia también nos lleva a su esposa. La esposa de Lesmes era doña Adela Gargollo Frer, conocida como doña Adela de Jiménez. Cuando Jiménez murió en 1917, Adela quedó viuda, con 8 hijos y una fábrica familiar que enfrentaba grandes deudas. Ella tomó la dirección de aquel negocio de ladrillos, mosaicos y derivados de cemento. Que a la muerte de Lesmes Jiménez se convirtió en la empresaria constructora más importante de la primera mitad del siglo XX en Costa Rica. Adela no solo la administró, también instruyó operarios, revisó materiales, atendió proveedores, ordenó contratos y dio seguimiento a proyectos. La empresa pasó a llamarse Adela Viuda de Jiménez e Hijos. Durante más de 40 años esa compañía participó en obras como La Merced, la Basílica de Santo Domingo de Heredia, el Faro de Cabo Blanco y otras obras más en San José. Muy interesante porque a pesar de que en el Cementerio General existen algunas otras bóvedas con algunos elementos masónicos, ninguna tiene las características monumentales que tiene el Panteón Bonefil. Adela murió el 21 de septiembre de 1947 y hoy su historia sigue ligada a esa pirámide y a una mujer que logró levantar una empresa endeudada y dejar huella en la construcción costarricense.